Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Un portavoz de la Casa del Rey ha calificado de pura ficción el libro de Pilar Urbano que insinúa que el monarca puso en marcha el golpe del 23F. La autora, tras la polémica desatada, ha querido quitar hierro hoy al asunto, afirmando que la asonada se produjo sin el conocimiento de don Juan Carlos. En la presentación de La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, Pilar Urbano ha aclarado que el 23F se compuso de dos episodios. Uno, la Operación Armada, era una acción de Estado puesta en marcha por el rey para sustituir a Adolfo Suárez por Alfonso Armada, que finalmente culminó con la elección de Leopoldo Calvo Sotelo. Y dos, cuando Armada no aceptó esta decisión del rey y fue él mismo quien puso en marcha lo que finalmente fue el golpe de Estado. Felipe González ha acusado a la autora de estar desprestigiada y no tener ninguna credibilidad. Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente, ha exigido la retirada del libro del mercado. Y en el periódico El Mundo, donde se difundió su contenido a través de una entrevista la semana pasada con la propia Pilar Urbano, se han desatado las tensiones en el Consejo, según publica El Confidencial Digital, por lo que algunos consideran un error de apuesta con esta noticia. El próximo lunes, les decimos, aquí en El Gato nos acompañará Pilar Urbano para darnos detalles de su información. Y hoy les ofreceremos las explicaciones que ha dado acerca de la polémica desatada. Pero también abordaremos otros asuntos. Xavier Cajo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, el juez Ismael Moreno ha decretado arresto domiciliario para el etarra Bolinaga al considerar que fue él quien mató al guardia civil Antonio Ramos en 1986. El terrorista se encontraba hasta ahora en libertad condicional después de que fuera excarcelado, como todos recordarán, en octubre del 2012. Su custodia nos va a costar a los españolitos 26.000 euros al mes. Estaba condenado por el asesinato de dos guardias civiles, además del secuestro del industrial Iglesias Zamora y el funcionario de prisiones Ortega Lara, que ha declarado esta mañana el etarra Bolinaga por videoconferencia, un favor muy especial al reabrirse el caso de otro de sus atentados. Hasta ahora gozaba de libertad total para sus movimientos y había sido visto en ocasiones tomando vinos con sus amigos en la localidad guipuzcoana de Mondragón, en la que reside. Los diputados de Amaiur han dicho que la citación de Bolinaga es una vulneración absoluta de los derechos humanos al tratarse de un enfermo terminal. Nos ocuparemos del nuevo asalto de inmigrantes a la frontera de Melilla. Unos 30 subsaharianos han permanecido encaramados en la valla durante varias horas ante la atenta mirada de las fuerzas del orden, después de que casi 200 intentaran penetrar en territorio español. Han ido descendiendo a medida que el cansancio ha hecho mella en ellos. Y curiosamente en Cataluña el presidente de una multinacional farmacéutica, Laboratorios Grifols, Víctor Grifols, ha animado a Artur Mas a seguir adelante con su cruzada soberanista. No se arrugue, le ha dicho durante el acto de inauguración de una nueva planta de su compañía. Mientras, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana se han aliado para poner una placa en el ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia, la patria del cava, explicando que allí ponen la bandera de España por imperativo legal. Y a la espera de que el Partido Popular designe candidato para las europeas, les mostraremos la guerra de vídeos electorales de cara a estos comicios. Una guerra que ya se ha desatado. Queremos conocer su opinión acerca de todos estos asuntos de actualidad. No dejen de mandarnos sus mensajes. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues pueden hacerlo, como todas las noches, en nuestra cuenta de Twitter. Allí estaremos esperando todo lo que nos quieran contar. Preguntas para nuestros invitados, comentarios, análisis, opiniones. Todo lo que quieran nos lo envían a nuestra cuenta, @gato_directo. Luego lo iremos comentando. Esperamos pues sus mensajes para incorporar como siempre a las opiniones de nuestros contertulios, que hoy son Rafael López Dieguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Muy buenas noches. Don Luis Salvador, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Anabel Díez, ¿qué tal estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y Eurico Campano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, don Javier. Tengo un regalo para usted, don Eurico. Antonio Monpó me ha dicho que esta bonita camisa de rayas le podía sentar a usted muy bien. Fenomenal, seguro que sí. Pues la muchísimas disfrute. gracias al Gato y a Antonio Monpó. Pues nada, Muchísimas hechas. gracias. Don Javier, impresionante la imagen de don Alejo echándose mano a la cartera, destruyendo el mito del catalán que no se echa nunca mano a la cartera. Es un bolígrafo. Bueno, ha sido por el bolígrafo. Es un mal pensado. Ya me ha chafado la intención. Bueno, hechas las presentaciones y antes de meternos en mayores honduras de carácter político, tenemos que contarles el incidente que esta misma tarde ha protagonizado Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular madrileño. Les contamos, ha tenido un problema con la Policía Municipal madrileña y al parecer ha derribado la moto de un agente de movilidad. Esperanza Aguirre ha parado irregularmente en el carril bus de la Gran Vía a la altura de la Plaza de Callao para ir a un cajero a sacar dinero. Ella conducía su
su propio vehículo, un Toyota Versus de color blanco, e iba sola. Habitualmente Esperanza Aguirre suele ir en un vehículo oficial acompañada por 2 escoltas. En esta ocasión, esta tarde, Esperanza Aguirre conducía ella sola, su Toyota Versus de color blanco, ese que pueden ver en la imagen. Un agente de movilidad, que es la gente de los que se encargan de regular el tráfico en Madrid, no son policías municipales, aunque sí son personal del ayuntamiento, le ha dado el alto y la ha multado por estacionar en el carril bus, cosa que está prohibida. Ella ha entregado su documento nacional de identidad, ha recogido la denuncia y ha dicho que tenía prisa y se quería marchar. El agente la ha retenido, ha dicho que todavía tenía que esperar unos minutos. Ella, al parecer, no ha querido esperar, ha cogido el coche, ha dado un volantazo y al hacerlo ha derribado la motocicleta del agente y se ha dado a la fuga. El agente la ha perseguido con la moto por la Gran Vía, a persecución a la cual se ha sumado un coche patrulla de la Policía Municipal madrileña tratando de darle el alto. Ella no lo ha hecho, ha llegado hasta su casa, ella vive en el centro de Madrid y se ha metido con su coche en el interior del parking. Cuando ya se ha metido, los policías que la habían seguido hasta su casa se han encontrado con los 2 guardias civiles que habitualmente custodian la vivienda de la presidenta del PP madrileño y han tratado de negociar con los policías municipales diciendo, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto y aquí no pasa nada. Pero el agente se ha sentido frente a ha dicho que de eso nada, que quería poner una denuncia. Y a partir de ahí se han complicado mucho las cosas. Eurico Campano, en La Gaceta habéis hablado con la Policía Municipal. Hemos hablado con la policía. ¿Qué es lo que ha ocurrido finalmente? ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, las versiones son, como bien has dicho, tan discrepantes que obviamente una de las 2 partes miente, ¿no? A nosotros en Gaceta.es lo que nos han dicho esta tarde los policías municipales es, bueno, pues que Esperanza Aguirre efectivamente, primero, estaba mal estacionada, segundo, se la ha requerido la documentación, se la ha señalado como autora de una infracción, lo cual le hacía merecedora de una multa. Hay alguna versión incluso que dice que Esperanza Aguirre habría reaccionado con cierta, bueno, pues soltura, ¿no? Al contestar a la gente algo así de chulería, multita o bronquita, ¿no? Y entonces cuando ella se quería ir, porque alegaba que tenía prisa, efectivamente, el agente le ha dicho que no habían terminado, había una moto delante y ella ha arrollado la moto, esto siempre según la versión policial, la Gaceta.es, y ha conducido saltándose varios semáforos en rojo hasta su casa, que está en una zona céntrica de Madrid, en el barrio de Malasaña, y hasta allí la ha perseguido una patrulla de policía municipal que ha sido alertada por radio. Los agentes han entrado hasta el garaje de su casa, Esperanza Aguirre ha entrado también hasta su casa y ante el requerimiento de su presencia por parte de los agentes, ella parece ser que no ha salido hasta que no lo ha hecho acompañada de sus 2 escoltas. El asunto es que hay un policía que parece que está ligeramente contusionado porque ella... Y por otra parte también se baraja la posibilidad de presentar una denuncia contra ella por resistencia a la autoridad. Una pregunta simple, ¿a cuánto asciende la multa por estacionar en el carril bus? A 200 euros. Bueno, de inmediato les contamos cuál ha sido la reacción de Esperanza Aguirre, ya hay un comunicado y les ofrecemos alguna imagen más. Ahora mismo volvemos. Bien. Persecución policial esta tarde en Madrid, persecución de un Toyota Versus de color blanco perseguido por la Policía Municipal por la Gran Vía. Conductora del vehículo que se daba a la fuga, Esperanza Aguirre, y no es ninguna broma. A estas horas en Twitter, el hashtag Aguirre a la fuga es ya trending topic. Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular Madrileño, ha hecho público un comunicado explicando lo que ha ocurrido. Beatriz, ¿cuáles son las explicaciones que ha dado? Pues sí, lo hacía a las 8:20 de la tarde, empezaba desmintiendo con un tuit en el que decía pues, que no se había dado la fuga y que no había arrollado ninguna moto, y luego colgaba un comunicado en su página de Facebook y también en su blog que decía lo siguiente, dice: en ningún momento he arrollado a nadie y mucho menos me he dado a la fuga. Explicaba después Esperanza Aguirre: he dejado mi coche con las luces de emergencia encendidas en el carril bus de Gran Vía para sacar dinero de un cajero, una operación que apenas me ha llevado un minuto y por la que he sido sancionada. He pedido disculpas por ello. 3. He presentado mi documentación a los agentes de movilidad, quienes sin motivo alguno querían que siguiera allí parada cuando ya habían transcurrido 15 minutos. En ese momento he decidido marcharme y he comunicado a los agentes que podrían localizarme en mi domicilio para cualquier cosa. 4. No he arrollado a nadie, dice Esperanza Aguirre. He arrancado mi coche y al salir he rozado la moto de un agente y la he tirado al suelo. Poco tiempo después, 7 agentes se han presentado en mi casa. Lo único que querían era una foto, que de hecho esa frase está generando muchísima polémica ahora mismo en las redes sociales. La Guardia Civil es testigo de lo que aquí cuento. Lamento mucho lo sucedido. Y bueno, pues a pesar de este desmentido, han surgido toda clase de montajes en Twitter, pues con Esperanza Aguirre, protagonista de películas como Drive, de videojuegos, Need for Speed, estamos viendo ahora en pantalla, también de un videojuego muy popular que se llama Grand Theft Auto, de Drive, que lo veíamos ahora.
Vemos ahí vestida con una chaqueta, presidenta a la fuga de esa famosa película Novia a la fuga. Bueno, pues se ha convertido en Julia Roberts. Aquí la vemos con un mono de la Fórmula 1, Ferrari, equipo de Alonso. Grand Theft Auto, lo contábamos antes, uno de los videojuegos pues, de carreras de PlayStation, de carreras, aquí la vemos otra vez, Grand Theft Auto. Bueno, pues ya esta es la última, han surgido muchísimos montajes a pesar del desmentido de Esperanza Aguirre. Creatividad y sentido del humor en las redes, ya les decimos que el hashtag Aguirre a la fuga es en estos momentos trending topic. Puede parecer una broma, pero el asunto del Gajo es bastante serio. Sí, porque además encaja en una semanita que menuda semanita. Primero Rosa Díez, que decide hacerse el harakiri, y ahora Esperanza Aguirre, que se lo hace saltándose semáforos, arrollando motos municipales de Madrid, huyendo a su parking, que eso es como el que asó la manteca. No me digan ustedes que huir y marcharse uno al parking. Bueno, esto parece una versión chunga de Thelma y Luis. No me lo negarán. ¿Qué pasa con este asunto? Yo creo que hoy Esperanza Aguirre ha hecho algo inadmisible. Suena a marquesa. Yo no sé cómo lo verán ustedes, pero esto suena a marquesa. Y se diferencia. Ella podía haber dicho, lo siento, me he equivocado, estaba en estado de nervios, lo que sea, discúlpenme, y silencio. Y silencio, porque en todo lo demás he rozado la moto. Oiga, pero ¿usted qué se cree? Mire, cualquier español que hace lo que ha hecho hoy Esperanza Aguirre, hoy duerme en el cuartelillo. Sí. Cualquiera. Y si va con ínfulas al juzgado mañana por la mañana, se queda también a dormir en el cuartelillo, todos, marqueses incluidos. Los policías hacen su papel. Su papel a veces es atornillar a los ciudadanos con multas de 200 euros y mayores, quitándole los puntos del carné por saltarse semáforos. Vamos a estar ojo a visor a ver si le pasa esto también a Esperanza Aguirre o no, que hay un trato de favor. Pero los políticos se deben a la ejemplaridad. Los políticos tienen la obligación de ser ejemplares, en público y en privado si es posible también. Los políticos, cuando pasan por esta situación, pagar, callar, esperar a que redacten la... Sí, es larguísimo el trámite de redactar una denuncia. Para todos, doña Esperanza, para todos. Para los marqueses también. Esto es inadmisible, que un político no cumpla en un país donde se regula hasta la temperatura a la que tienes que poner la refrigeración de tu comercio, es intolerable, no puede pasarse por alto. Ya sé que hay mucha gente que adora a Esperanza Aguirre, a mí me cae bien, pero ese punto de chulería, ese punto de usted no sabe con quién está hablando, que es lo que subyace, no es tolerable. Yo creo que esto va a tener repercusiones en la medida que tampoco ha sabido darle solución, porque ya podía haber dicho lo que yo les decía antes. Pido perdón, me excusen, hoy no tenía un día fino, estoy acostumbrada a ir con chofer y esto no sé muy bien cómo va lo del carril bus. Y hasta ahí la explicación. Ahora, ponerse a pugnar sobre si yo no me daba la fuga, pero los agentes han llegado a mi casa, a ver cómo explica ella que los agentes, sin saber dónde vive, lleguen a su casa. Y lo de huir al parking, eso es terrible. En fin, no veo solución. Creo que es la semana del harakiri de Rosa Díez y la semana del fin político de Esperanza Aguirre. Ya sabes que políticos al volante en ocasiones generan situaciones curiosas. ¿Se acuerdan ustedes de Nacho Uriarte? Sí. Era el secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid. Tuvo que dimitir porque dio positivo en un test de alcoholemia. Pero no fue el único, hay muchísimos. Pilar Araque, concejala del PP de Alcorcón, dimitió tras atropellar a una mujer y dar positivo también en alcoholemia. Unai Díaz, secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, dimitió tras sufrir un accidente dando positivo en un control de alcoholemia. Gustavo Garro, concejal del PP en Mugardos, en La Coruña, fue condenado por negarse a pasar un control de alcoholemia y dimitió también. Juan María Calles, concejal del PSOE del Ayuntamiento de Castellón, dimitió del partido, pero no como concejal, y pasó a los no adscritos en el Ayuntamiento por triplicar la tasa de alcohol. Y uno de los más recientes, Hernando Martín, concejal de Vecinos por Torrelodones, tuvo que dimitir también por dar positivo, era concejal de Nuevas Tecnologías. En fin, ha habido muchos casos. Y la izquierda que guarde la calma, que está Pilar Rahola, que tuvo el mismo incidente en Badalona que ha tenido hoy Esperanza Aguirre. Exactamente igual. No, pero Pilar Rahola sacó aquello de usted no sabe con quién está hablando. Claro, bueno, y otros lo sacan de otra manera, pero es lo mismo, ¿eh? No, Pilar Rahola fue célebre, sí, porque le retiraron el coche, la grúa, se lo llevaron al depósito y cuando fue a recuperarlo al depósito, pues montó la bronca y le dijo al que está allí al cargo, usted no sabe con quién está hablando. Y todo lo registraba una cámara de seguridad.
Claro, ese vídeo hizo fortuna, ¿no? Porque es absurdo. Cuando uno está en una responsabilidad pública, tiene que ser muy cuidadoso en su comportamiento en cualquier circunstancia. Por ejemplo, pues si has de hacer una cola, pues haces cola. Si te para la policía municipal, pues te esperas hasta que te dice que te puedes ir. O sea, pero esto lo ha de hacer cualquier ciudadano. Si tienes una responsabilidad pública, tienes que ser especialmente ejemplar, cuidadoso. Yo recuerdo una vez que en una campaña electoral de las europeas, en Barcelona, fui a un acto convocado por una determinada asociación empresarial de un sector concreto, por cierto, muy ligado a la vida catalana, y esto era en la Gran Vía, donde tenían ellos su sede, y la gente que iba a asistir a ese acto estaba subiendo en el ascensor, porque la sede estaba en un cuarto piso, y había una gran cola delante del ascensor. Y entonces yo llegué, que era, el invitado, que era ponente, yo y otros diputados europeos o candidatos, yo llegué y me puse a la cola, que habría como 25 personas, porque el ascensor era pequeño y claro. Y entonces la gente de la cola me decía, señor Villacuadras, pase usted. Y yo, no, por favor, yo hago cola. Y hice la cola. Y en el momento que yo estaba en estas, aparece el representante de otro partido político, por cierto, de gran raigambre catalana, y flechado. Entendemos que de Convergencia y Unión, ¿no? Se ve, ¡ay, qué listo es usted! Ay, se mete, se le entiende todo. Se mete directamente al ascensor, le pegaron una bronca, una pitada. Bueno, pero por favor, oye, es que son cosas elementales, ¿no? Entonces, es una pena porque yo a Esperanza le tengo un gran afecto personal, pero... Sí, yo también. Contésteme una pregunta. En el nada común caso de que un día se sintiera usted perseguido por las fuerzas del orden, ¿huiría a su propio parking? O a otro lugar. No haré más preguntas. Partes de la base de que huiría. Vamos a ver, yo creo que el huir, digamos, de las fuerzas del orden es un disparate. Es mal asunto. Es un disparate. Sí. Entonces, yo ya digo que yo aconsejo a todos mis colegas de la función política que en su comportamiento público, en cualquier cosa, si van al cine con la familia, si les para un municipal, si hay de hacer una cola para lo que sea, si están en el mercado comprando, que sean especialmente ejemplares. Sobre todo con el municipal, que no le arrollen, quiere decir. Exactamente. No, pero hay otras la mejor recomendación, que se entreguen. Pero hay otras muchas circunstancias en la vida en las que uno tiene que demostrar, pues eso, que es educado, que es correcto. Alejo, totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que... No es que estás siempre bajo la lupa. Nos hace falta Cuando poner tienes encima una de la representación mesa pública, algo que creo que estás es bajo la lupa importante. siempre. Primero, Es muy A serio. ver, esta Esto es muy mujer serio. fue presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, y por tanto sabe perfectamente cómo funciona el tráfico, cómo funcionan también los municipales, etcétera, etcétera. Se le ocurre dejar el coche en una de las calles más concurridas de Madrid, donde todos sabemos que hay zonas en los cruces que te dicen que aquí ni parar ni estacionar, o sea, no, y en la Gran Vía y en Callao se sabe perfectamente que es una zona de máxima afluencia y permanente. Es una persona absolutamente reconocible por la calle con cualquiera que la vea. Y luego, cuando yo le he escuchado unas declaraciones hablando de esto, dice, pero si es que solamente lo había dejado un minuto, le dijo al guardia. Y con los Entonces, warnings. ¿eso qué significa? Que si ella fuera la candidata a la alcaldía de Madrid y fuera la alcaldesa, ¿no se podría multar a nadie que aludiera que había dejado el coche solamente un minuto? Porque si la alcaldesa ha hecho eso y no le han puesto la multa porque ha dicho solamente lo he dejado un minuto, pues cualquier ciudadano de Madrid podrá dejar el coche para solamente un minuto. Esa es una sugerencia importante, que vaya en el programa electoral. En el supuesto de que doña Esperanza Aguirre vaya a ser candidata, póngase en el programa electoral. Por un minuto no te pueden poner el pedazo multa que te ponen nada menos. En el cajero. En cajero. Sí, la causa tiene que ser el cajero. Bueno, yo quiero ver, aunque Eurico ya nos ha explicado todas las gestiones que ha hecho su medio de comunicación, vamos a esperar a mañana a saber, quizá que se desarrollen más los hechos, porque hablaba antes Alejo de las cámaras de seguridad. Yo estoy segura que en las cámaras de seguridad en la Gran Vía está todo grabado. Hombre, el cajero de enfrente, por ejemplo. El cajero de enfrente está todo grabado, entonces se va a ver
cómo se ha producido, si se ha producido el forcejeo, cómo ella arranca, qué es lo que pasa, incluso la persecución. Estoy completamente segura que está grabada la persecución. Imagínate que atropella a alguien. No, eso no ha ocurrido. Dejémonos de hipótesis porque eso no ha ocurrido. Cuando alguien está huyendo con un coche, se salta semáforos y con la policía persiguiéndote con la sirena, porque parece ser que el motorista coge la moto y pone la sirena y va detrás de ella, puede pasar cualquier cosa. Ahora bien, vamos a ver, porque esto tiene, si es así como parece, este asunto que, como nos ha contado Beatriz, está dando lugar a muchos chascarrillos. A mucho chascarrillo y a mucha chanza y todo, qué divertido. Esto va a tener repercusiones, si es así, confirma que es así, pues quizás no va a ser suficiente con que Esperanza Aguirre pida un perdón muy sentido, como ella dice que los políticos tienen que hacer en todos estos procesos que están pasando de corrupción, etcétera. Ya dice que lo que hay que hacer es pedir disculpas y tomar decisiones. Vamos a ver este episodio de Comada porque puede que no sea motivo de ninguna risa, sino de que tenga una gran trascendencia para el Partido Popular, para el futuro electoral. Rafael. Yo creo que no sé si ha firmado o no ha firmado la multa, porque se puede negar a firmar la multa, como todos sabemos, pero yo hoy creo que ha firmado su saldo y finiquito político, sinceramente, ¿no? Es decir, que algo ha habido. Ya veremos luego la magnitud, la trascendencia, pero lo que no es admisible es que una persona del perfil de Esperanza Aguirre, de la representatividad, de lo que supone Esperanza Aguirre, que es la presidenta del Partido Popular en Madrid, o sea, que no es cualquiera, que ha sido presidenta de la comunidad durante muchísimos años, adopte esta actitud de prepotencia, que como tú apuntabas, Luis, todo eso es porque se siente absolutamente ajena a cualquier tipo de actuación. O sea, no puede concebir que un agente de movilidad le trate como una persona normal, del pueblo, del vulgo. No, ella eso nunca lo podría considerar. Y resulta que había una agente de movilidad que la consideraba como la del vulgo y que se ha bajado, y como nos bajamos todos, los que se bajan, que yo afortunadamente todavía no he sido multado por eso, y ponen los warnings en un carril bus, Concho, en la Gran Vía, como tú estás apuntando, vamos, 200 euros me parece muy poquito, si es que fuera así. Pero esta mujer ha sido esta actitud fruto, sin duda, de la prepotencia y el convencimiento absoluto de su impunidad. De otra parte, si es verdad y se confirma lo que nos está aquí, lo que nos indicaba en el sentido de que ha habido esa persecución, donde ha habido un vehículo de la autoridad que la habrá estado requiriendo a que pare y demás, esa fuga, eso constituye una acción penal, es un delito penal. Por lo tanto, tendrá que responder de ello. Bueno, pues veremos lo que ocurre con este incidente protagonizado hoy por Esperanza Aguirre. Vamos ahora al asunto que capitalizaba la atención informativa de la jornada hasta que esto ha ocurrido. El famoso libro La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no contar, no recordar. Ese libro de Pilar Urbano, que, como saben, salía hoy a la venta, un libro del que hemos conocido a raíz de la información que publicaba El Mundo el pasado domingo. Recordarán ustedes que el pasado domingo el diario El Mundo dedicaba 5 páginas, nada más y nada menos que a una entrevista con Pilar Urbano, y llevaba a su portada como principal titular: Suárez propuso al rey revocar su dimisión un día después del 23F. Era el tema destacado que llevaba el diario El Mundo, lo cual ha provocado realmente reacciones en todas partes y incomodidad en la Casa Real, puesto que el libro, según se destacaba en esta entrevista de El Mundo, apuntaba a que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos había sido quien había puesto en marcha el intento de golpe de Estado del 23F. Bien, hoy Pilar Urbano ha dado explicaciones en la presentación de su libro y ha pretendido quitar un poquito de hierro al asunto, diciendo que en realidad el rey puso en marcha la operación armada que consistía en quitar a Suárez para poner a Alfonso Armada, aunque al final cambió de idea y puso a Leopoldo Cadulo Sotelo, y que la segunda parte de la operación fue el propio Alfonso Armada quien, al verse desplazado, puso en marcha ese golpe. Vamos a escuchar a Pilar. ¿Quién lo confirma? Me dice, esto lo puede confirmar Fray Bartolomé Llorens, no es confesor, es confidente del rey. Y esto lo puede confirmar el duque de del pariente de Hernán. Y esto lo puede confirmar. Mira, Jaime Lago de Espinosa te puede dar una pista. Él no lo sabe, pero él no lo vivió, pero te puede dar una pista de Padre Gómez Acebo. Padre Gómez Acebo me dice, esta escena yo la presencié, yo la viví, fue delante de mí, y por la tarde ocurrió igual, y el que testigo es Jaime Carvajal Urquijo. Bueno, al final has hablado con 7 personas para obtener una frase, pero una frase clave, que es que la operación armada empieza el 5 de julio en la Zarzuela.
Han sido muchas las reacciones que ha provocado este libro. El propio Felipe González ha quitado importancia al libro, ha dicho que Pilar Urbano no tiene prestigio, ha dicho que estaba desprestigiada y que ella miente más que habla. Esa señora no le da ninguna credibilidad a lo que dice. Credibilidad, solo por ser ella bajo cero. Y además, por lo que he oído, miente mucho más que habla. Miente mucho más que habla. Claro, Pilar Urbano ha respondido a estas afirmaciones de Felipe González diciendo, bueno, Felipe González que diga lo que quiera, a fin de cuentas él ya ha encontrado su afición, ser joyero. Lo que ha dicho Felipe González está en su derecho, él sabrá, está en su derecho. A mí me parece que Felipe González, que también es, yo no digo que mienta, que es muy fantástico, muy fantasioso, muy creativo, ha encontrado por fin su oficio, joyero. Y le deseo mucha suerte. Adolfo Suárez Illana, el hijo del expresidente, ha pedido que se retire ese libro, considera que son falsedades lo que vierte, y hoy ha hecho público el burofax que le envió a Pilar Urbano para pedir que retire aquella famosa fotografía que él le hizo a su padre con el rey, cuando este fue a visitarle, cuando ya Adolfo Suárez no recordaba nada de su pasado, y esa famosa fotografía en la que el rey pasa la mano sobre el hombro de Adolfo Suárez. En ese burofax, nada, le está pidiendo que la reproducción de la fotografía no la incluya en el libro, puesto que los derechos de esa foto, dice Adolfo Suárez Illana, que son suyas, aunque Pilar Urbano ha contestado también que la editorial ha devengado ya los costes suficientes para hacerse con los derechos de esa fotografía y que, por tanto, la puede utilizar también. La foto la hizo precisamente Suárez Illana, o sea que el autor es él. Sí, pero vamos a escuchar la respuesta de Pilar Urbano, diciendo que, en fin, ella ya ha hecho el pago correspondiente a la editorial para pagar los derechos de esa fotografía. El tema de la fotografía es un tema económico, que ya está pagado ya los derechos. Hay una empresa, una agencia, no sé, AEF comercializa la foto esa. Entonces esa foto, que por otra parte está en internet, querrá unos maravedises de royalties que se le han pagado ya, Por tanto, tengo aquí el burofax que recibí ayer, con fecha 1 del burofax de Adolfo Suárez Illana. Está escrito, es un abogado, él es un abogado, y está escrito el día 1 de abril. Y resulta que es que el día 1 de abril de ninguna manera ha podido leer el libro. No lo ha tenido. El día que lo lea, yo espero que el día que lo lea me va a dar las gracias. Porque es un homenaje a su padre. Es la estatua que no se ha hecho a su padre todavía. Es el reconocimiento y el medallero de todo lo que su padre ha hecho. O sea que es incongruente. Yo lo tengo que atribuir a nervios del trance que han pasado, lo atribuyo así humanamente, siempre existe el factor humano, nervios del trance que han pasado, no quiero que sea servilismo a la zarzuela, ni nada, pero también puede ser, porque tienen la casa ducal, pero sobre todo los nervios de todos eventos públicos estos oficiales, la muerte del padre. Me da pena que Adolfo no se habían podido leer enterándose o no, como a veces decía su hijo, se lo voy a leer, le escribí alguna cosa yo por WhatsApp a Adolfo Suárez, que ahora está un poco protestón, pero bueno, Adolfo Suárez le escribía, a lo mejor, pues mira, tu padre, esto otro, le enviaba unas fotos que había encontrado de Adolfo y de su madre, muy felices, muy guapos, muy de cine. Bueno, pues dice, se lo voy a leer de tu parte esto. Esa era la fotografía a la que hacíamos referencia, y tras toda esta tormenta desatada por el libro, lo que se estaba esperando era una reacción por parte del Palacio de la Zarzuela, que finalmente ha llegado hoy. La Casa del Rey ha hecho público un comunicado del que simplemente les vamos a destacar 4 frases muy breves. El libro de Pilar Urbano es pura ficción imposible de creer. Las relaciones entre Suárez y el monarca han sido siempre de lealtad, respeto y amistad. Cabe destacar el carácter impecable con el que el rey ha cumplido siempre sus obligaciones institucionales, y la Casa Real desmiente rotundamente la participación del rey en la operación armada. Estos son los aspectos fundamentales de ese comunicado que la Casa del Rey ha hecho público hoy. Decirles que el próximo lunes, aquí en El Gato al Agua, nos acompañará Pilar Urbano. Queremos que nos dé detalles acerca de toda esta tormenta que ha desatado su libro, Marcajo. Bueno, a mí el comunicado me parece insuficiente, claramente insuficiente, porque aquí estamos hablando de una cosa muy importante, que es España vive en una ucronía. España vive su día a día sobre la base de una interpretación errónea de su pasado, sobre la base de un pasar una página de un golpe de Estado, nada más y nada menos, sobre una mentira, sobre algo que nos han contado pero que no se ajusta a lo que pasó.
Eso es lo que revela el libro de Pilar Urbano. Yo no sé si es cierto o no, pero hombre, hay evidentes contradicciones entre por ejemplo, la conversación que ella describe en la que el rey llama al presidente del gobierno saliente socabrón. Pues oye, no queda muy claro eso, ¿no? De cómo se trataba el rey con su presidente del gobierno. En cualquier caso, hay muchas cosas sorprendentes. Y mañana publico una cosa en lagaceta.es en la que cuento los intríngulis de las reacciones dentro del Palacio de la Zarzuela. Y a lo mejor les va a sorprender, pero en el Palacio de la Zarzuela los que cobran de esto de asesorar dicen que no sabían que Pilar Urbano estaba escribiendo ese libro. En Madrid había mucha gente que sí lo sabía. Dicen que no sabían que el libro iba a salir por esta fecha y que esta coincidencia les parece un tanto sospechosa con el funeral de Adolfo Suárez, cosa que también los ritmos de la editorial pues no son programables, ¿no? Dicen, entre otras cosas, que alguien de la confianza de la reina Sofía, ya saben que Pilar Urbano escribió una de esas biografías autorizadas de la reina Sofía, también escribió otra de Garzón, por cierto. En fin, que hay cierta confianza, que no le dejas escribir una biografía autorizada a cualquiera. Y aprovechando esa confianza, alguien se acercó a Pilar Urbano para decirle, hombre, esto es una metedura de pata, esto deja la corona muy mal, ¿cómo te atreves? O un poco en ese tono. A lo que, por lo que parece, Pilar Urbano pues se puso tiesa y amenazó con que lo que ella revela lo tiene grabado. Que hay unas cintas, de manera que no está en el sonambulismo de quien está en el alambre, ¿verdad? ¿No? Sino que ha advertido con que lo que dice lo puede probar. En ese momento, pues yo creo que en el Palacio de la Zarzuela, estos asesores que heredan una tradición muy extraña, porque los primeros asesores del rey fueron aquellos a los que se les ocurrió ponerle al yate bribón, al yate del jefe de Estado, ponerle bribón. Claro, heredar esa tradición te deja las cosas muy complicadas. Pero bueno, ha extrañado mucho en Zarzuela también que este libro lo publique Planeta. ¿Y por qué? Porque Planeta es de la familia de los Lara. Y a Lara el rey le hizo Marqués del Pedroso. Se acordarán, ahora el hijo de Lara, el presidente del Grupo Planeta, es el segundo Marqués de Pedroso. Ha habido una tradicional buena sintonía y relación entre la corona y la familia Lara. De ahí que estén sorprendidos de que sea Planeta quien haya empezado esta especie de asalto al prestigio, erosión del prestigio del rey a través de un libro que le acusa de estar en el epicentro del golpe de Estado del 23 de febrero. Alguien incluso dice en Zarzuela, pero hombre, pero si este es un alátere del Partido Popular, ¿cómo Mariano ha consentido esto? ¿No? Ya están las repercusiones de lo político, porque le reprocharán siempre a Mariano, al Partido Popular y a Lara una relación concomitante que dio como resultado que Lara tenga el grupo de comunicación más importante de este país, con 8 televisiones agrupadas en Antena 3 Media, la principal cadena de radio Onda Cero, el periódico La Razón, etc. Bueno, ¿y esto cómo fue? ¿Por qué le reprochan esto? Pues se acordarán probablemente algunos de que en el año 2003 a Telefónica como que le recomendó a Aznar vender Antena 3 TV y Onda Cero al señor Lara y al grupo de comunicación Planeta, precisamente por un precio de favor, un precio de amigo, y despreciando otros que querían quedarse ellos, el grupo de comunicación Antena 3. Bueno, pues Telefónica hizo lo que le mandó el gobierno y César Alierta le pasó las acciones de Antena 3, con lo que consolidó una posición muy relevante el señor Lara sobre la comunicación en este país. Pero es que luego Mariano Rajoy en el 2012, también se acordarán algunos, limó las objeciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que el señor Lara y el grupo de comunicación de Planeta se quedase La Sexta y consolidase esos 8 canales de televisión y esa preponderancia en el reparto de la publicidad televisiva que hoy tiene el señor Lara y el Grupo Planeta y que debe muy buena medida, y quien dice que en casi toda la medida, a los favores y contraprestaciones que tiene en su relación con el Partido Popular. De ahí es que en Zarzuela algunos estén con la mira del fusil puesta en Mariano Rajoy, porque le hacen corresponsable de este atropello, tal como lo ven las gargantas azules del Palacio de la Zarzuela.
Bueno, Oye, polémica. digo lo de azul es por la sangre azul, no por las Polémica camisas, grande, ¿no? como les decimos, y reacciones de todo tipo que se han sucedido, simplemente como muestra, una más que le vamos a ofrecer, la de la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas, Elena Valenciano, quien ha dicho que la autoridad histórica de Pilar Urbano es más que discutible. No, es que no tengo nada que decir. Primero, no seré yo quien contribuya a que Pilar Urbano venda ese libro. Y en segundo lugar, la autoridad histórica de Pilar Urbano es cuando menos discutible. Bueno, como decimos, muchísimas reacciones. Anabel. Sí, bueno, yo creo que cuanto más se metan con el libro, más reacciones encuentran, más lo va a vender, con lo cual todo lo que ha explicado Xavier, sí, es verdad, sí. pues sí, yo estoy convencida, a pesar de que no se le dé mucha cancha, pero bueno, ya veremos si hay colas o no se producen colas de personas para comprar el libro, con lo cual yo creo que la operación comercial estaba en marcha. Ahí sí que me cuesta trabajo creer que es una casualidad y que los tiempos son los tiempos. Yo aquí sí que pienso, al igual que el resto de los mortales, que consideran que este libro estaba hecho muy ad hoc. Sobre la verdad del asunto, si hay cintas, bueno, pues se verá y lo veremos. La verdad que la mayoría de las personas que dicen que, sobre todo los principales proveedores de información, sobre todo el principal está muerto, con lo cual ahí también es complicado que eso se pueda... Si está grabado, no. Que se pueda, claro, por eso digo, vamos a ver, a lo mejor ella tiene sus tiempos, incluso la propia editorial, insisto, que está ante una gigantesca operación comercial. Si está grabado, pues todos nos lo tragamos, incluido la casa del rey. Los hechos, ella... como muchos vivieron el 23F y esas horas, claro, ya se veía en la entrevista que la hizo el otro día El Mundo, que diferenciaba claramente en la operación que se ponía en marcha y a lo que ocurrió las 48 horas o 72, porque ella misma decía, el libro efectivamente no ha salido, pero ella decía que el jefe de la Casa del Rey, Fernández Campo, taponó la presencia de Armada bastantes días antes del 23F, ya no era bien recibido en la Casa del Rey, no se le permitía que pasara, pero sin embargo que había ido demasiado lejos. Por eso, si os fijáis, la mayoría de las reacciones políticas que ha habido se aferran a un solo hecho: el 23F lo paró el rey. No quieren entrar en más consideraciones, hasta el punto que hoy la propia Pilar Urbano ha hecho también esa afirmación. Ha tenido que explicarlo, pero quiero llamar la atención sobre el hecho que ya en El Mundo, en el subtítulo, si se lee con calma, se entiende exactamente lo mismo. Dice, el rey nos salvó in extremis de un golpe que había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo que fuera una solución, pero Adolfo decía, esto es un golpe. Es decir, si se lee con calma, se entiende a la precisión la explicación que hoy ha hecho Pilar Urbano, diciendo que se compuso de dos partes. Una primera operación en la que solamente quería sustituir a Suárez al principio, que pensó que por Armada, luego le convencieron de que no, que es lo que tú estás explicando, la intervención de Sabino Fernández Campos, y le deciden cambiarle por Leopoldo Calvo Sotelo, y esa Armada que dice, ¿cómo? Que ahora ya no voy a ser, pues ahora quiero serlo y sigo adelante con los planes. Ahora quiero serlo. Es Tejero el que no acepta la lista que le propone Armada. Eso es lo que históricamente nos habían dicho, que fue Tejero el que dice, yo no estoy aquí jugándome la vida por España para que luego en el gobierno me metan comunistas y socialistas. Exactamente. En estas últimas horas yo lo que estoy escuchando en las personas que no dan crédito, incluso a la parte previa, la que dice Pilar Urbano, que no dan crédito, invocan la personalidad y las características del rey don Juan Carlos para decir que en el ADN lleva el no meterse en estos asuntos de asonadas, y citan continuamente, insisto, estas fuentes citan a su propio abuelo, naturalmente, que se le puso en la frontera, y también citan a su cuñado, al rey Constantino de Grecia, para decir que en ningún momento se pondría en esa situación. Hay otra parte del libro, yo no sé si le dijo esos insultos, en qué términos hablaban el rey y Suárez, si se hablaban de tú. Yo eso, como parece que era cosa de dos, pues como no lo haya contado Suárez, si lo contara, eso yo creo que no hay manera
no hay manera de saberlo, por eso esos entrecomillados son complicados. Bueno, si hay grabaciones, nos lo tragamos todo. Ahora, que hubo unas pésimas relaciones en toda esta etapa entre el rey y Suárez, eso es evidente. Sí, aunque ahora se quiera tapar. El final de Suárez se caracteriza por eso. Claro, aunque ahora se quiere tapar, pero esas malas relaciones fueron. Existieron al final del gobierno de Suárez. Hubo reconciliación, ¿eh? Todo el mundo creo que hubo reconciliación. Pero pasaron un mal momento. Alejo. Sí. Que hubo reconciliación es evidente. Es decir, hay todos los signos. Cuando se escribe una biografía, el autor siempre recurre a diversos tipos de fuentes. Hay fuentes que son documentales, cartas, documentos privados o públicos, y después se recurre a lo que se llama testimonios, es decir, personas que han vivido aquellas situaciones, que han conocido bien al biografiado y que dan su versión, su relato de los distintos episodios. Entonces, el autor lo que hace es recoger todo eso, darle forma y en cierta manera no hay que responsabilizar al autor más que de ser un transmisor de una serie de fuentes, de una serie de materiales que recoge y a los que configura. Incluso hay biografías en las que se dan distintas versiones de un hecho a partir de distintas fuentes. Y el biógrafo dice, esto tal persona dice que sucedió así, pero tal otra dice que sucedió así. O sea, quiere decir que a Pilar Urbano no se la puede culpar de nada. Ella recoge una serie de fuentes de diversos tipos y les da forma. Yo personalmente la impresión que saco de todo esto, aparte de que el libro sea un bestseller impresionante, la impresión que yo saco de todo esto es que efectivamente el rey, hay que situarse en el contexto de la época donde las tensiones sociales y políticas eran tremendas, y Suárez, desde la visión del rey y de otras muchas personas, había llegado al agotamiento de su capacidad de liderar el país y quiere sustituirle. Y lo que hace es intentar un gobierno de concentración. Por esto hay las entrevistas famosas con los socialistas, con Siurana, tú te acordarás, ¿no? Y con Enrique Mújica. De Antoni Siurana, sí, con Mújica. Todo el mundo está informado. Comunican a Pujol. A Pujol está informado. Es decir, digamos que todo el espectro político está en el ajo. Y el rey, es posible que dijera, bueno, voy a buscar a una persona de mi confianza para que presida ese gobierno de concentración, ponga orden, estabilice el país y después ya convocaremos otras elecciones y todo seguirá normalmente. O sea, eso tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica. Y no se puede comparar con lo de su abuelo ni con lo de Constantino de Grecia, porque allí no hubo gobierno de concentración, hubo simplemente pues, el dar el poder a los militares, que eso no tiene nada que ver con esta operación. Y también tiene mucha verosimilitud que en un momento dado el tema se le escape al rey de las manos. Totalmente. Y entonces, en esos días en que la cosa descarrila, el rey, ya en plan de, no sé, de tomar medidas de emergencia, sale uniformado de capitán general y dice, hasta aquí hemos llegado y tal. Y Calvo Sotelo, presidente. O sea que todo tiene una lógica. Por tanto, tampoco entiendo esa reacción de Felipe González descalificando a Pilar Urbano, que es una mujer que tiene acreditada una seriedad en su trabajo, o las tonterías de Elena Valenciano. Es decir, yo no sé, lo veo como un poco exagerado y desorbitado, esos ataques. O sea, ella ha escrito una biografía seria y solvente. Pues ya ves la que se ha liado. Y el rey tampoco queda mal. Es decir, el rey tampoco queda mal. Rafael, yo creo que primero una solución militar, por supuesto. En cuanto al libro de Pilar Urbano, yo he de decir que a mí no me ha descubierto nada.
a mí, francamente, no me ha aportado quizá alguna anécdota. ¿Se lo vas a comprar? No, hombre, no, francamente no, porque ¿sabes lo que me ha? Yo he tenido la fortuna de tener el sumario entero en mis manos. Entonces, teniendo el sumario entero en mis manos, hay muchas de las cosas que está diciendo Pilar Urbano que estaban claramente recogidas en el sumario. O sea, hay muchísimas cosas, para que no se le ha dado trascendencia, porque hubo que hacerlo como se hizo aquello, con los pactos que se alcanzaron, de silencio y demás, pero estaban en el sumario. Yo vuelvo a insistir, no he enseñado nada. Era claro y nadie puede dar nadie que hubiera conocido al teniente general Milán del Bosch y Armada pudiera haber entendido que se hubieran lanzado a esta aventura si no tenían la responsabilidad absoluta por parte del apoyo absoluto de la Casa Real. No lo hubieran hecho. Y de facto, cuando la Casa Real llama para decir retira las tropas, retira las tropas. Por lo tanto, es cierto. ¿Qué es lo que puede aportar quizá Pilar Urbano? Pues una cosa que también yo sabía desde ese mismo día, que no había trama civil. ¿Y qué puede aportar Pilar Urbano? Que yo también sabía, que todo el mundo lo sabía, y lo digo con certeza absoluta, porque he tenido un familiar muy directo mío, a mi suegro, dentro, hablando con Tejero esa noche. O sea, directo, esa noche hablando con Tejero. Y fue esa frase que dices tú, cuando le enseña, cuando le dan la composición del gobierno de concentración. Esa frase que tú dices, se la dice a un pariente mío. Yo no me he jugado mi carrera y la vida por este gobierno. Y aquí todo el mundo lo sabe, menos tú. Todo el mundo lo sabía. O sea, todo el mundo estaba en la pomada. Gobierno de concentración. Y además no solamente era eso, es que las pruebas están... Es que el señor Mújica, en Lérida, lo cuenta. Claro. Se lo cuentan en Lérida. Y el señor Mújica, por mucho que al señor Felipe González, va al señor Felipe González y se lo cuenta al señor Felipe González. Todo el mundo y lo sabe. Por tanto, la aportación es una aportación muy relativa a lo que a la historia. Ahora, solamente decir una cosa. Es verdad una cosa, es verdad cierto. Estamos construyendo una historia en falso. Hay una etapa de la historia de España desconocida, que se ha intentado ocultar y que todos, como estaban en la pomada, han intentado ocultarla, porque legitima su propio sistema. ¿De acuerdo? Luis. Sí, yo estoy un poco primero con Anabel. Estamos hablando de la presentación del libro de Pilar Urbano. Era un libro que era esperado, o sea, ya había mucha gente que cuando se estaba diciendo que se iba a publicar, yo había oído comentarios de a quién le iba a caer bien o mal las cosas que iba a contar dentro del libro, por tanto la gente ya vaticinaba parte sobre el contenido. Estoy con Anabel, me refiero en el sentido que la mejor publicidad de marketing que le podían haber dado es lo que están haciendo. Por tanto, no me cuadra, o sea, que estén intentando, o sea, rápidamente echar balones fuera, como haciendo ver que eso es un panfleto y que no tiene nada que ver con la realidad histórica, porque lo único que están haciendo es que lo compre mucha más gente, con mucho más morbo, precisamente porque si algo está claro para el conjunto de la población española, es que hay como un cierto tabú de lo que sucedió esos días, en esas horas y en ese sitio, ¿no? O sea, todo el mundo ha estado elucubrando si el rey tuvo o no tuvo participación, sobre cuál fue la verdadera intencionalidad, si había otros partidos que... Es decir, eso está ahí en la historia de España. Por mucho que se meta en un libro o no se meta, al final la gente se va a querer la mitad de la mitad, porque eso no está realmente aclarado. Y por tanto yo creo que novelísticamente pues a ella le acaban de hacer el gran favor de su vida, porque esto lo va a leer todo el mundo y a partir de ahí seguirá la interrogante en este sentido abierta. Decía Alejo, contando parte de la historia, de las cosas que podían cuadrar. Tú también decías cosas que tienen que ver con el sumario y que pueden estar recogidas. Bueno, pues yo os animo también a que escribáis otro libro y que deis esa versión que es tan desconocida por todo el mundo, pero que parece ser, perdona, que cuando alguien empieza a poner unos puntos sobre las IES, acertado equivocadamente, ha generado mucho revuelo y claro, yo no esperaba que la Casa Real animara a comprar los libros directamente. Pero bueno, Luis, te voy a decir una cosa. Eurico. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que lo he dicho Rafael, lo dice dos cosas. Pilar Urbano ha escrito una bonita novela sobre cosas que estaban absolutamente contadas, que todo el mundo sabía. Se me ocurren Abel Hernández, Jesús Palacios, Pardo Zancada, la pieza que falta, ¿no? Es decir, no hay absolutamente nada. Yo no he leído el libro. El sumario. Claro, bueno, el sumario, lo que cuenta el sumario, es decir, lo que se pactó y que figurara negro sobre blanco en ese sumario. No, el sumario tiene un contenido importantísimo, ¿eh? Están reuniones todo detalladas. Sí, hombre, y todo. Y detalladas, de Juan Gris y todo eso y todo lo que le falta. Entonces, las reuniones en Valencia y el asistente de Milán, o sea, hay mucho. Claro, y faltan muchas más. No lo sabes. Por cierto, que puestos a seguir sumando reacciones, hoy el Confidencial Digital publica que ha habido muchas críticas en el Consejo de Administración del diario El Mundo, justamente por lo que hizo el domingo. Esta noticia consideran, por lo visto, según publica el Confidencial Digital, que ha habido críticas debido al gran despliegue que supuso dejar para
un segundo plano lo que en la redacción del Mundo consideraban la noticia más destacada del año para ellos: la liberación de Javier Espinosa y de Ricardo García, liberados tras 194 días de secuestro. Por lo visto, la redacción del Mundo sentó muy mal que esta noticia destacada para todos los compañeros periodistas quedase relegada a este segundo puesto para beneficiar este primer titular. Y según publica hoy el Confidencial Digital, ha habido serias críticas en el Consejo de Administración del periódico. Bueno, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones muy breves. Mucha gente sabía que Pilar Urbano estaba escribiendo este libro, por lo menos desde el verano pasado. Esto no es una cosa improvisada porque se nos muere Suárez y hay que no sé qué. Esto es una cosa mucho más pensada y calculada y que ha tenido un tiempo de maduración. Segundo, este libro, no sé lo que acabará pasando, parece que la operación aislar el libro y que nadie hable de él está funcionando bastante bien. Hay muchas grandes televisoras de consumo o grandes radios de consumo y grandes periódicos que de esto pues hoy sacarán el comunicado, este comunicado lacónico de la Casa Real y poco más. El comunicado no es suficiente en absoluto. Desmiente rotundamente y es intachable el carácter impecable de los servicios institucionales de Su Majestad. No es suficiente. Necesitamos saber si puso en marcha esa operación con Armada o no la puso, porque eso es fundamental. Ojo con la respuesta. Ese es el problema que tienen. Porque primero Suárez dejó en Estados Unidos documentos para aburrir, documentos de puño y letra. El hijo es el custodio de ese legado. Ojo con las respuestas que se dan. Claro, ¿alguien se cree que Felipe González, si esto fuera mentira del todo, no se habría querellado contra Pilar Urbano? Que a un presidente del gobierno socialista digan que estaba de vicepresidente de Armada en el golpe de Estado y tal, y a estas alturas, bueno, sí, sale en televisión y le falta llamar la bruja, eso es verdad. Pero aparte del insulto, y que se le ve verdaderamente enojado por este asunto, pues oye, querellas ninguna, querellas ninguna. Así es que cuidado, porque esto hay que darle una explicación más seria, y si fue, y si no, no, porque es que aquí se abre la veda. Aquí se abre la veda y va a haber muchos más libros que van a escarbar en la figura de todos y cada uno. Y puede haber tema polémico donde los haya y que genera, como decimos, reacciones de todo tipo. Beatriz, ¿qué nos están contando? Muchísimas reacciones, muchas dan Paulo a lo que dice Pilar Urbano, otros están en contra. Vamos a leer algunas. Marcos Ganón nos dice, por ejemplo, es vergonzosa la censura a la que está siendo sometida por la mayoría de los medios. Celebro que ustedes la entrevisten el próximo lunes. No me lo pierdo. Carolina Valdés dice, hay más autores que sin tanto detalle novelado como Pilar Urbano dejan entrever que hay algo de cierto en lo que cuenta. Y otro espectador dice, ahora es cuando tiene credibilidad Pilar Urbano, lo ha confirmado Valenciano, dogma de fe. Otro espectador nos dice, el rey dirá a Pilar Urbano, ¿por qué no te callas? Y Manuel Olivares dice, lo de Pilar Urbano me parece oportunista y el libro inapropiado, seguramente las ventas indicarán lo que merece. Francisco Fernández, por su parte, dice, si Zarzuela cree que Pilar Urbano miente, debería querellarse contra ella porque si no los españoles dudaremos del rey. Y bueno, lugar también para las teorías de la conspiración, dice, seguro que Pilar Urbano lo tiene todo grabado o es un farol que nadie se atreve a destapar, ya que si se querellan se haría público algo aún más grave. Pues saldremos de dudas porque el próximo lunes aquí en El Gato al Agua Pilar Urbano nos acompañará para explicarnos los pormenores de esta polémica. Tenemos más asuntos. ¿Qué les parece que un juez decrete que un asesino de un guardia civil cumpla arresto domiciliario en vez de mandarlo para la cárcel? Ahora les contamos lo que pasa con Bolinaga. A la etarra Bolinaga se le ha acabado esto de andar chiquiteando por las calles y por los bares de Mondragón. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado prisión domiciliaria para el terrorista de ETA por su supuesta vinculación en el asesinato de un guardia civil en 1986. Según el juez, fue Bolinaga quien disparó personalmente y mató al guardia civil Antonio Ramos. La decisión se toma a petición de la Fiscalía el día en que Bolinaga se ha negado a declarar ante el magistrado pese a que era por videoconferencia desde el País Vasco. La resolución indica que el etarra deberá permanecer en su domicilio excepto para salir a recibir tratamiento médico por la enfermedad que padece. Por su parte, el portavoz de Sortu, Fernando Barrena, ha denunciado que la decisión del juez de dictar prisión domiciliaria para Bolinaga constituye ensañamiento que denota sed de venganza, nada menos. La Audiencia Nacional ha decidido decretar prisión domiciliaria para Josu Uribe Etxebarria y desde Sortu interpretamos que la decisión tan solo pretende saciar las ansias de venganza de elementos de ultraderecha que parasitan algunas organizaciones de víctimas.
es una decisión no fundamentada en derecho porque no ha variado en absoluto a mejor la situación médica de Uribe Etxebarria. Aunque ensañamiento será, en todo caso, el que soltó Bolinaga cuando asesinó a 3 guardias civiles, ¿no? Contando Lo que no ha variado no es a mejor, simplemente no ha variado. Es decir, su situación médica no ha variado, que es de enfermo grave, pero no terminal para nada. No, o sea, no ha terminado ya un año y 7 meses, ¿no? Vosotros habréis conocido casos de enfermos de esta enfermedad que durante muchos años van resistiendo, 10 años, 12 años, y no son terminales en absoluto. Aquí la gran falsedad, la gran estafa es el haberle excarcelado con el motivo de su fase terminal de la enfermedad, que es falso. Este etarra, este criminal, debería seguir en prisión, siguiendo su tratamiento médico correspondiente en prisión. Entonces, lo que es inadmisible, y es una de las manchas de esta legislatura, un baldón en la ejecutoria del gobierno, es que Bolinaga siga fuera de prisión, siga escarcelado. Esto es un escándalo absolutamente intolerable. Eurico. Yo creo que Alejo tiene toda la razón, es decir, aquí el mal está en el origen, no si se le excarcela. No por haber sido el carcelero de Ortega Lara y entender que ya ha pagado por ello, sino por una circunstancia que es una presunta enfermedad terminal, que ya hemos visto que no lo era. Que no lo es. Pues ahora ha salido que asesinó a un guardia civil en 1986, pueden salir 20 sumarios más, 20 casos más. ¿Qué más da? El mal está en origen. Es decir, si salió por su enfermedad terminal y no por el delito en cuestión, no veo por qué tiene que volver a entrar porque ahora de repente hayamos descubierto que participó en un asesinato, como si mañana participa en 20. Es decir, debería de volver a la cárcel, no debería haber salido nunca. Cometió el asesinato. No debería haber salido nunca. Por tanto, es que estamos hablando de algo que realmente no ha lugar. El mal se hizo en un principio. Nunca debería haber salido de la cárcel. Luis. Bueno, yo creo, en primer lugar, que cualquier terrorista que esté en prisión por cometer un asesinato tiene que haber una causa muy, muy fuerte para que pueda abandonarla, ¿no? Ahí se justificó que era un enfermo terminal, un enfermo terminal que está dando paseos por Mondragón y que se le ve con un estado de salud relativamente positivo, y que ahora de repente, bueno, pues le dicen que se recluya en su casa y que venga, que ahí hace... Y que parece ser que incluso se le está haciendo alguna faena porque, pobrecito, porque tenía que tener la libertad de poder seguir dando paseos y recuperándose tranquilamente en la calle, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien esto de la justicia. La justicia le dio menos de un año, ya llevamos más de un año y no se le ve que siga siendo un enfermo terminal, ¿no? Por tanto, no entiendo que siga estando en la calle, lo mismo que no entendí que en su momento saliera, ¿no? Yo creo que se ha dicho ya aquí en la mesa, ¿no? Por terminal se entiende aquel que, en fin, está a meses, ¿no? O se le supone meses de semanas. En la vida carcelaria, días. Días, bien. Días. Bueno, como bien decía Luis, como habéis dicho todos, lleva ya más de un año. Es una burla a la dignidad de las víctimas, una burla a la dignidad de España, una burla a la dignidad de la justicia, es una burla total. Una burla que exige una reparación inmediata por parte de este gobierno, que tiene que remediar, tú llamabas baldón, para mí vergüenza, en fin, no quería calificarlo más allá, del gobierno del Partido Popular, y tendría que rectificar de forma inmediata para que este hombre volviera de forma automática, ya, hoy, a esta hora, pasando por prisión. Las prisiones tienen unas enfermerías magníficas, tienen unos hospitales penitenciarios magníficos, pueden estar perfectamente atendidos, y más con una persona que lleva un año tomándose la radioterapia o tomándose la terapia a base de chiquitos en los bares, paseándose por los bares, y en algunos bares donde se habían cometido incluso asesinatos a manos de ETA. Por lo tanto, no es que crea, es que pido como ciudadano español que inmediatamente vuelva a prisión y además se le apliquen mayores rigores porque ha sido mentira, porque ha engañado a la justicia. Y aquellos forenses que han participado, que se determinen responsabilidades, que se empiecen a ver si hay responsabilidad realmente en ese expediente. Hay que verlo. Y al juez de guardia, 3/4 de lo mismo. Porque esto es una injusticia para muchos terminales que realmente siguen en prisión. Pero no se llamaban Bolinaga
no eran de ETA y no estaban en la vía Nanclares. Bueno, estás hablando de muchos actores que efectivamente a lo que yo me iba a referir. Los ciudadanos que nos están escuchando, nos están viendo, tienen que saber que esto ha sido todo decisiones judiciales, claro, que han intervenido muchos actores de la justicia, como son los forenses y desde luego un juez. A mí me puede ser erróneo que desde mi punto de vista instituciones penitenciarias, que esa sí que es la parte gubernamental. Vamos a estar de acuerdo en que si se iba a morir en semanas o en días, porque parece que tiene metástasis en partes fundamentales del cuerpo, y como bien decía Alejo, pues otras personas lamentablemente que todos hemos tenido alrededor o conocemos, pues han muerto inmediatamente. Este no es el caso, pero insisto, ha habido unos forenses que le han dejado salir porque han dictaminado que su situación sanitaria era terrible. Y otros que no estaban de acuerdo y fueron incluso expedientados. A mí, de todas formas, me cuesta trabajo pensar había que informes un juez, contradictorios. Yo, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho y que el error de origen o el fallo de origen o que el problema de origen es que haya salido a la calle, me cuesta trabajo pensar que el gobierno, la larga mano del gobierno, estamos viendo que los jueces, equivocadamente o no en algunos casos, tienen bastante o tienen una autonomía total. Yo no creo que el juez que ha tomado la decisión de soltarle, que lo tomó, estuviera conchavado. Sí, ahora precisamos con el gobierno. Ahora puede actuar el fiscal general del Estado. Dos precisiones. Puede actuar el fiscal general del primera, Estado. este señor es escarcelado porque tiene un cáncer de riñón con metástasis. ¿Cuál es el criterio que rige en instituciones penitenciarias? Cuando no sabes, preguntas. Funcionarios de prisiones. ¿Ahí hay gente con cáncer de riñón? Dice, sí. ¿Con metástasis? También. Dice, ¿cuál es el criterio de excarcelación? Que no se le pueda aplicar el tratamiento requerido en el establecimiento penitenciario. Correcto, entendido, tiene todo el sentido del mundo. ¿Y a este se le puede o no? No, este le excarcelan y dice que renuncia al tratamiento. Exactamente, Es que esto es mundial. Así, como les cuento. Todos entendimos en ese momento que se quería morir. Pero esto, sin tratamiento, ya lo estamos viendo. Pero eso se entendió en el momento. Ahora voy a lo peor, hecha esa precisión. Lo peor es lo que ha hecho hoy el juez Ismael Moreno. O sea, es que eso nos cuesta 26.000 euros a los españoles. El no tener las narices de volverlo a mandar a la cárcel. Si tú crees que no debe estar en libertad en su casa, mándalo a la cárcel. Pero no me hagas gastar 6 policías, 24 horas al día, en 4 turnos, y que nos cuesta 26.000 euros al mes a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y después hay una cosa que ha dicho Anabel, que es verdad, que hay una serie de decisiones judiciales hasta su excarcelación, pero hay un paso previo que no es judicial, que es gubernamental, que es pasarlo a tercer grado. Si no se le pasa a tercer grado, se para el asunto. Y cuando el ministro de Interior dice, en unas declaraciones que podía célebres, que no tenía más remedio que darle el tercer grado, porque si no hubiera prevaricado, eso no es verdad. Y eso está clarísimo que el ministro, esa es la prevaricación. En ese momento, o porque estaba mal informado, o porque estaba mal informado, o porque quería engañar, cada uno que elija la opción que le guste, faltó a la verdad absolutamente. Bolinaga, por la investigación por el asesinato de un guardia civil cumpliendo arresto domiciliario en vez de ingresar en prisión. ¿Qué les parece a todos ustedes? No dejen de mandarnos sus mensajes. Ahora mismo volvemos. Bolinaga, después de haber asesinado a 2 guardias civiles, haber secuestrado al industrial Iglesias Zamora, haber sido el hombre que estaba dispuesto a dejar morir a José Antonio Ortega Lara en un zulo, enterrado en un agujero, y que fue excarcelado por un cáncer que resultó no ser tan terminal hace 1 año y 7 meses, se encuentra en este momento haciendo, en fin, prestando arresto domiciliario, cumpliendo arresto domiciliario, porque está acusado de la muerte de otro guardia civil al que le acusan de haberle disparado personalmente y haberle matado, y está cumpliendo arresto domiciliario en vez de estar en la cárcel. ¿Qué les parece a todos ustedes? ¿Qué opiniones estamos recibiendo, Beatriz? Indignación total y sin fisuras por el trato de favor recibido por el terrorista. Nos dice, por ejemplo, este espectador, dice, está claro que está recibiendo un trato médico especial y medicación de última generación, como las vacunas contra el cáncer. Juanjo nos dice, lo de Bolinaga ya es desesperante. Un cáncer muy curioso que no permite estar encarcelado, pero sí irse de vinitos. Víctor Castellanos nos pide
y legalización ya de Sortu y Bildu. Basta de impunidad por las víctimas y por todos los españoles. Y Manuel Maldonado dice, pedir justicia para las víctimas del terrorismo, según Sortu, es de ultraderechistas. Entonces, yo soy ultraderechista. Juanjo, por su parte, dice, ETA no se derrota con falsos humanitarismos y buenismos, con asesinos desalmados. Cárcel ya para todos los integrantes y sus apoyos. Y muchos mensajes de apoyo para las palabras de Rafael López Díez. Son muchos los tuits que celebran su claridad hablando de este tema. Bueno, un día más tenemos que hablar sobre los conflictos que causa la inmigración. Esta mañana ha habido un nuevo intento de asaltar la valla de Melilla. A las 9 de la mañana, entre 150 y 200 subsaharianos han hecho su nueva acometida para tratar de ganar territorio español. ¿Qué ha ocurrido? Que a unos 30, como pueden ver en las imágenes, han permanecido encaramados durante más de 6 horas en lo alto de la valla de Melilla. Han sido largas horas en las que algunos de estos inmigrantes casi se caen debido a una lipotimia. Podemos ver ese momento dramático. Finalmente, agentes de la Guardia Civil, como pueden apreciar, han conseguido salvarle de la caída con un agente de la Benemérita subiendo por esa escalera tratando de recuperar a ese hombre al que le había dado una lipotimia y sus compañeros le aguantaban para evitar que se precipitara hacia el vacío. Cuando la mayoría de los inmigrantes ha bajado de la verja y finalmente han llegado a la zona intermedia entre las dos vallas que separan la ciudad autónoma de Marruecos, la Guardia Civil los ha entregado a las fuerzas auxiliares marroquíes, los ha devuelto a su lugar de origen. Debemos decir, por cierto, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que su lucha contra la inmigración ilegal se basa en acabar con las mafias y en crear en sus países de origen condiciones de vida que no les hagan huir. Vamos a escuchar las palabras de Mariano Rajoy. Desde hace tiempo que lo más importante y que al final es lo que soluciona el problema en el medio y en el largo plazo, pues es generar unas condiciones de vida que le permitan pues a todas las personas vivir dignamente en su país. Porque, bueno, y otra cosa es que se pretenda entrar ilegalmente en la Unión Europea. Es que eso no lo puede permitir ni la Unión Europea ni lo permite ningún país. Un día más que tenemos que hablar de este asunto. Ahora, Javier, espero que esta señora comisaria europea, Cecilia Malmström, la sueca esta que vino aquí a darnos lecciones de no sé qué cosas, vea esas imágenes de la Guardia Civil ayudando a esas personas que dan mucha pena, y les felicite. Y no diga que les ha bajado de la verja disparando bolas de goma, ¿no? Efectivamente. Ya, si aquí hay mucha gente con mucha cara, la señora Malmström, ya saben ustedes que es aquella que está asesorada, don Alejo, usted la conoce bien, por Ana Terrón, una dirigente socialista catalana, ¿no? Que es la que le come el coco, porque si no, pues la sueca, con lo que pasó en Suecia, donde mataron a tiros a un inmigrante en una banlieue de Estocolmo, pues no creo que se hubiera atrevido a abrir la boca. Luis Salvador. Bueno, pues yo creo que según los datos que están dando incluso algunos informes, pues parece ser que no son tantos el número cuantitativamente en proporción de los que entran en todo el conjunto de Europa, incluso de los que entran en España. O sea que estamos tomando la frontera de Melilla como el paso mayoritario de inmigrantes a nuestro país y resulta que parece ser que bueno que vienen más que entran por Francia o la gran mayoría llegan en avión y una vez que están aquí, pues al final pues se terminan quedando, ¿no? Por lo tanto hay un alarmismo. Esto que vemos en Melilla es quizá la parte más dramática porque son aquellos carentes de medios para coger un avión y que tienen en ocasiones que ganar la costa a nado, en pateras y manejados por mafias. Y hace poco tiempo lo veíamos en pateras que estaban terminando en el fondo del mar y con casos que estábamos viendo en las costas de Motril, en las costas de muchos puntos de Andalucía, pues que llegaban prácticamente desfondados e incluso pues con bajas de gente que había perdido la vida en el tránsito, ¿no? Por tanto, quiero decir, estamos hablando permanentemente de la crisis de la entrada de inmigrantes por la valla de Melilla y al final estamos maximizando algo que en el conjunto de España tiene otras fórmulas y otras vías de penetración en el conjunto de Europa y por tanto creo que sí es verdad que tiene que haber una política europea en relación al tema de la inmigración, pero que quizá le estamos dedicando, no me refiero a este programa evidentemente, sino a todo el conjunto de los españoles y todos los medios de comunicación demasiada atención y eso hace que ahora mismo sea el morbo de ver cuál va a ser la siguiente fórmula para poder saltar la valla. Ahora, hoy estaban encaramados no sé cuántas horas, el otro día venían de tal o cual manera, pero repito, o sea, entran muchísimos más y se quedan por procedimiento que es coger un avión, llegar y quedarse. Yo creo que es muy importante diferenciar dos aspectos. Primero, tenemos que apartar, para no caer en la demagogia, la parte
diferenciar la parte política de seguridad de la parte humanitaria. Ninguno de esta mesa creo que tendríamos ninguna duda en el sufrimiento que están pasando estas personas y todo lo que se debe hacer. Yo lo que está diciendo el presidente Rajoy, por primera vez lo comparto, hay que hacer ayudas en origen, hay que hacerlas en origen, es verdad, es la forma de solucionarlo. Pero yo quería hacer un punto en ese momento porque si no confundimos. No es correcto comparar lo que entra por Barajas de lo que está pasando en Melilla. Mira, por Barajas entran señores con visados, de turista, de estudiantes, entran acorde a la ley. Distinto es cuando están aquí, violan la ley, porque no vuelven. ¿De acuerdo? Lo que está pasando en Melilla es asaltar una frontera. La diferencia es sustancial, es radical. No puedes comparar el que entra con un visado y luego incumple la ley porque se queda al que asalta una frontera. Una frontera hay que defenderla. Es un principio constitucional, es un principio de orden público, es un principio de Estado de Derecho. Una frontera hay que defenderla. No se puede permitir el asalto a las fronteras. Y estos son 200 señores, 100, 500, 80 que asaltan una frontera. Que se indocumentan. Que se indocumentan. Pero sí, pero ¿creéis que los que estaban encaramados ahí arriba estaban asaltando la frontera? No sé. Hoy han sido 200 y pico señores. Estos se han quedado encaramados, pero había 200 y pico señores asaltando la frontera. El otro día 300 y pico, el otro día 500 y pico. Vamos a ver, están asaltando nuestras fronteras, señores, que no es lo mismo que entres por un aeropuerto con un visado y luego incumplas la ley. Eso es, entras cumpliendo la ley. Y luego, en territorio nacional, la incumples. No, esto no. Esto es saltar una frontera de un Estado soberano. Y cualquier Estado que se precie... ¿Sugieres que hay que hacer? No, hay que defender la frontera. No, pero ¿qué sugieres que hay que hacer? Defender las fronteras, evitar... Defender la frontera. Pero una frontera por una cuestión de principio, ¿hacer de derecho... efectiva la frontera o defender la frontera? Defender la frontera del asalto. Vale. O sea, hacer efectiva la frontera es que pasen... No será asalto, no un asalto. Son asaltos a la frontera. O sea, se está asaltando la frontera. No es que la estén saltando a la vez, no, están asaltando. Esos se han quedado ahí encaramados, míralo. No, pero bueno, no entremos a la anécdota de que se han quedado encaramados, porque previamente habían sido 100 y pico tíos o 200 señores los que habían hecho esto. Por lo tanto, no tenemos que la anécdota de 20 señores encaramados. O sea, esta es una realidad cierta. Y eso no podemos confundirlo con el aspecto humanitario, porque entonces viene ya el buenismo y el populismo es que hay que ser el tema de inmigración, el tema tal. No, es un tema claro, hay que defenderlo. Y además, por último, Luis, habría que analizar cuál es la estrategia política que hay detrás de todo Bien, esto. ¿y qué mensajes se están lanzando? Porque no es normal que 500 señores vayan asaltando a ¿Qué mensajes se están lanzando, o sea, con el tema de la valla de Melilla? El mensaje que se lanza normalmente es que Europa no puede tener una penetración, o sea, como se está produciendo y que viene por allí y de repente después llega el resto de Europa. Cuando, repito, el dato objetivo es el que tú has dicho, que vienen organizados con visados para hacer el truco después de quedarse. Y que incluso en España entran muchos más inmigrantes ilegales por la frontera de Francia que directamente por allí. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que hemos puesto ahora mismo el foco mediático en la valla de Melilla, que están todas las noticias saliendo sobre la valla de Melilla. Y está pareciendo que por ahí está viniendo África. Bueno, eso es noticia de todos los días lo que estamos viendo. Haceros una pregunta. Y entre todos estos que se juegan la vida saltando la muralla, las concertinas y todo esto, ¿cómo es que no hay marroquíes? ¿No? Qué raro, ¿no? Por eso digo que hay un conflicto con Marruecos. Porque el conflicto no, lo que hay es una estrategia de política exterior marroquí que dice, vamos a subrayar durante 5, 10 o 15 o 20 años que esta frontera es un problema, hasta que los españoles se aburran de esa frontera. Y cuando no exista esa frontera y esto sea territorio marroquí, habremos llevado a cabo nuestra gran reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla. El que no lo quiera ver... No, claro, es que este es el punto. A esto me estaba refiriendo, Luis. Es decir, la estrategia que hay detrás de todo esto. Y habrá un punto, que será la propia Europa la que te terminará diciendo, oye, quitaros este problemilla, quitaros esto, que además que hay que llevarse bien con los marroquíes, quitaros esto en medio. Y eso es lo que tenemos que... Un problema que es de toda Europa. Alejo. Vamos a ver. Aparte de todo esto que estáis diciendo, hay una circunstancia que a mí me parece obvia, y es que esto pasa porque no se ponen los medios para que no pase, y se podrían poner. Por ejemplo, esta valla es un chiste. Ya he comentado aquí cómo es el muro de separación que hay en Israel, entre Palestina y Israel. O sea, esa valla no se la salta un subsahariano, vamos. O el de Marruecos con Argelia. Vamos, o sea, que no. O sea, primero, esta valla es una valla de Chichinabo. Pues se hace una valla en condiciones, ¿no?
lo que se llama una muralla antitrepa. Como la de Israel, que pasa Entonces, como ganado. Segundo, la Unión Europea, si realmente, porque es así, Ceuta y Melilla son dos puntos vulnerables de la frontera de la Unión, no de España, de la Unión, porque después estos pueden acabar en Suecia. Y de hecho se quieren ir. ¿No? De hecho, Vale. la mayoría se quiere ir. Entre otras razones, porque aquí no hay trabajo. Eso es. Entonces, si realmente la Unión Europea quiere proteger las fronteras de la Unión, oye, tiene suficientes recursos y suficientes medios como para contribuir a que eso quede perfectamente impermeabilizado. Y por último, dentro de España hubo un momento en la etapa Zapatero en que allí se puso al ejército. Se puso al ejército, con la Guardia Civil, pero al ejército. Y entonces, si tú pones el suficiente número de efectivos, impides que pasen y los devuelves en caliente. O sea, no llegan a pisar territorio español, sino que antes de que pasen la zona esa, los devuelves y fuera. O sea que eso pasa porque el número de guardias civiles es muy inferior al necesario, porque la valla es una valla de chichirabo, porque la Unión Europea no hace lo que tiene que hacer y porque España tampoco hace lo que tiene que hacer. Porque no hay voluntad política de hacerlo. No hay voluntad, de solucionarlo. Hoy ha terminado, después de 2 días, yo me quiero leer muy bien lo que ha pasado y las resoluciones que se han tomado en Bruselas en la cumbre que ha habido Unión Europea-África. Han sido 48 horas y la verdad que aquí los medios españoles yo creo que habría que entonar cierto mea culpa porque hemos estado muy entretenidos en si Rajoy cenaba con Obiang en Guema, y entonces bueno, pues yo creo que ahí que se estaban tomando decisiones de cierta 28.000 millones de euros. Efectivamente, 28.000 millones de euros, entre otras cosas. Dinero, cooperación en origen, como yo creo que el presidente Rajoy tenía razón en lo que ha hecho, y medidas muy concretas. Vamos a ver si eso es verdad y quizá, pues aunque Cecilia Malmström ya se ve que hay cierta animadversión o que no hay no hay feeling, no hay excitada feeling, por la joven Terrón. Pues probablemente le ha contado, pero desde luego, Alejo, no ayuda el vídeo del otro día en el que vemos a miembros, agentes de la gendarmería marroquí entrando en territorio español y cogiendo a gente y llevándosela. Es que eso no puede ser, es que eso es ilegal. No, hay tratados de que tú puedes avanzar. Que esto es ilegal. Perdóname, Rafael, esto es completamente... No hay la menor duda. Para los españoles sí, no lo puede hacer un policía extranjería. español, pero sí lo puede hacer un gendarme marroquí. Entrar... Eso y pedirte dinero cada 100 kilómetros. Esto ha sido el asunto. Ha sido el asunto que hace al gobierno español, los hace vulnerables. La ley no se puede cumplir así, yo estoy de acuerdo. Pues cambiamos la ley, Abel. Sí, cámbiese, pero no se ha cambiado nada. No se ha solicitado, porque nos hemos enterado el otro día por el eurodiputado Sosa Wagner, de una respuesta de la señora Malmström también, diciéndole, perdone, el gobierno español no ha pedido la intervención del Frontex, que puede actuar con unidades de intervención inmediata. No lo ha solicitado. Lo hemos sabido porque este eurodiputado ha preguntado a la señora Malmström qué medidas se está tomando o por qué no se ha enviado a Frontex. Y dice, pues no se ha enviado a Frontex, tenemos la literalidad y yo he tenido ocasión de publicarlo. No se puede mandar a Frontex porque esa es una potestad, tiene que ser una petición de parte del gobierno español y no lo ha hecho hasta ahora. Es decir, se pueden hacer todavía cosas. Se pueden hacer y no se han hecho. ¿Y sabes por qué no lo ha hecho, Anabel? Porque hay miedo. Es decir, ¿cómo vamos a pedir, se ha insistido mucho en esto y lo voy a seguir haciendo, un consenso a la Unión Europea si no lo tenemos en casa? Es decir, ¿cuál es el problema para que alcancemos un auténtico pacto de Estado con el principal partido de la oposición para que la Guardia Civil, por ejemplo, sepa lo que hacer ahora mismo, cómo actuar? Porque independientemente de que entren por Barajas y por 1000 sitios, y a lo mejor los que entran sean de forma residual, pero son cientos de personas que todos los días, como bien dice Rafael, están intentando, la
la cosa chusca de saltar o asaltar, están intentando violar nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea, y eso habrá que darle una solución. Y ahora mismo la Guardia Civil se encuentra, vuelvo a insistir, atada de manos. Eso es decir, depende del gobierno, no de la sabe, oposición. No, depende del gobierno. El que le tiene que dar las instrucciones de cómo tienen que actuar. Y ellos cuando dicen que no las reciben es del gobierno, que ahora no de mismo la está oposición. absolutamente acomplejado ante la reacción de la oposición. Cuando no se recuerda suficientemente que en el 2005 fue Zapatero y José Antonio Alonso quienes pusieron las cuchillas. En 2006 entraron muchos más inmigrantes. Sí, yo te digo en 2005 que pusieron las cuchillas, que no sé por qué las llaman concertinas, las cuchillas, los que enviaron al ejército y los que reaccionaron exactamente igual que ahora se está criticando que reaccione el gobierno español. Y como bien dice Jorge Fernández, y en esto hay que darle la razón, vuelvo a repetir, es absolutamente imposible pedirle un pacto a Europa si no somos capaces de entendernos nosotros mismos primero. Te pregunto, hay que dar una solución inmediata y ya termino. Sí. A mí todo esto de la cooperación en origen me parece fantástico, ayudar a los países y tal a medio o largo plazo, como bien dice el presidente del gobierno, esto de procrastinar, pero primero habrá que dar una solución a esos cientos de personas que están todos los días intentando violar nuestras fronteras. Eso es un segundo. Pero ¿el gobierno le ha ofrecido algún pacto a alguien en relación a la inmigración? Hoy la última vez que lo he preguntado ha sido esta tarde. La respuesta es no. No, por eso digo. ¿Pero eso quién lo dice? ¿El PSOE? No, pero primero no hay una propuesta de pacto, en serio. Oye, esto es un problema gravísimo y cualquier Rajoy pero bueno, pero eso es una forma de enfocarlo, perdóname, Anabel. Hay otra forma de enfocarlo, que es que los socialistas digan que también podrían hacerlo. Esto es un tema de Estado y aquí estamos absolutamente Eurico, a muerte con el gobierno español. Estas cosas serias se hacen primero con las cosas serias que ha habido, cuando se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución en 2 horas, para poner el déficit cero, es una llamada, cuando es un tema muy serio, y de hecho lo hacen, Mariano Rajoy o la vicepresidenta llama al PSOE discretamente y esto se hace. No se ha hecho. Pero, o sea, que esto después hay otra cosa que has dicho. Hay una cosa que has dicho que es muy preocupante. No, digo lo que está diciendo Eurico, de hacer un pacto de Estado para decir vamos a mandar más Guardia Civil, vamos a pedir a Europa, vamos a insistir, vamos a pedir que actúe Frontex. Que el gobierno pueda llamar, lo que no puede ser es que el Partido Socialista, el principal partido de la oposición, por responsabilidad política y por responsabilidad de Estado, esté continuamente poniendo palos en las ruedas. Y el primer día que tuvimos un incidente serio, estamos todavía, estaban disparando pelotas de goma contra el agua, sobre el agua o por debajo del agua. No, que hay una cosa que ha dicho Eurico que es bastante inquietante. Él ha dicho con naturalidad, pues además responde a una realidad, que un gobierno con mayoría absoluta en las 2 cámaras nacionales está complejado. Oye, pues menos mal, porque como no tuviera mayoría absoluta, no estaría complejado, estaría reptante. Pero entonces resulta que en un país con 5 millones de parados, con unos impuestos que son los terceros más altos de Europa para los que tienen trabajo o tienen ingresos, donde a los policías los mueren a palos los manifestantes en el centro de Madrid, defenderse, donde el tema político es si el rey participó en una operación contra la política que han decidido los españoles, en un sitio donde a los líderes de la política española les horripila el himno nacional si se tocan funerales de Estado, donde los que han tenido responsabilidades políticas arrollan a los guardias urbanos. Yo lo que espero pronto es que los agentes de la autoridad salten la valla del sentido contrario de los africanos que están viendo ahí en las imágenes, porque es que esto no se puede aguantar. Bueno, vamos a ir cerrando el tema. Rafa, ¿quería añadir algo más? Es que niego la mayor en cuanto a pactos. Vamos a ver, si esto no necesita pacto, si esto está ya en la Constitución, está ya en la ley, no necesita pacto alguno. Todo lo que vamos a hacer en términos de pacto es intentar justificar esto. Y sobre todo una cosa muy importantísima. Esto está provocando un efecto llamada enorme. Se están produciendo avalanchas continuamente por el efecto llamada. No está pasando nada. Y mientras que no pase nada, mientras que no sepan que la frontera es rigurosa y que, como bien apuntaba Alejo, es una frontera que es un muro estanco en nuestro territorio, se va a producir un efecto llamada continuamente. No hace falta estos pactos, hace falta aplicar el Estado de Derecho, aplicar la ley, nada más. Asunto, como decimos, recurrente, del que lamentablemente nos vemos obligados a hablar todos los días. Y ustedes también a opinar casi todos los días al respecto. ¿Qué nos estarán diciendo hoy los seguidores del Gato? Beatriz, cuéntanos. Opinan y proponen soluciones, como la que nos dice este espectador. Dice, la solución no es dejar que pasen la valla y entren en masa, sino acabar con las mafias y la pobreza que les obligan a venir.
Más mensajes. En esto tiene usted razón, Rafael López Díez. Un país no puede permitir que se asalten sus fronteras. El problema de la inmigración ilegal no es solo la entrada, también la estancia. Jaime nos dice, Marruecos quiere que nos cansemos de defender Ceuta y Melilla, igual que más quiere que nos cansemos de defender Cataluña. Y más mensajes. ¿Cuál sería la reacción del gobierno marroquí si el salto de la valla fuese desde Melilla o Ceuta hacia Marruecos? Se pregunta este espectador. Y ya por último, otro espectador se pregunta, dice, me gustaría saber qué hace esta gente, la gente que proponía que hay que dejar que entren los inmigrantes, si en la valla de su casa aparecen personas asaltando su propiedad. Bueno, mañana viernes hay gato al agua, ya lo saben, y los viernes nos gusta abordar otro tipo de temas diferentes. Y mañana hablaremos de la guerra de Sidi Ifni. Y no me malinterpreten, no tiene nada que ver con el asunto que nos ocupaba hace un momento. No se trata de ningún conflicto entre España y Marruecos en este instante, sino una cuestión histórica, porque nos acompañará David Torres para hablar de Todos los buenos soldados, una fantástica novela. Una novela muy bonita, a propósito de la visita que hizo Gila y Carmen Sevilla a las tropas que estaban ahí en Sidi Ifni defendiendo con pocos medios, como casi siempre le toca hacer al ejército español, una vieja provincia española. Pues David Torres nos acompañará mañana en El Gato para hablarnos de esa novela. Y el sábado, ya saben, hay Lágrimas en la lluvia para abordar diálogo de culturas, y el domingo en Lágrimas en la lluvia, crisis económica. En fin, asuntos varios que iremos abordando en los próximos días. Continuamos. El Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia, ya saben ustedes que es la capital del cava, está en la provincia de Barcelona, luce la bandera española en su fachada. Tiene una alcaldesa socialista y considera que es lo razonable. Pues bien, han tenido que soportar el trágala de una moción municipal presentada por Esquerra Republicana, que ha contado con el apoyo de Convergència y Unió para obligar a poner una placa en la puerta que diga que la bandera española está por imperativo legal. Es lo mismo que ocurre ya, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, que también dice que por imperativo legal se ven obligados a poner la bandera española. Lamentable que un ayuntamiento español en el que luce la bandera española no tenga más remedio que soportar la plaquita de marras para decir que es imperativo legal. ¿Y qué decisiones toma el gobierno del Estado español respecto de esa insumisión de los símbolos del Estado español, su bandera, el himno, tal? ¿Qué piensan hacer? ¿Van a hacer algo? Hay no sé si son 102 o 108 municipios catalanes que se declararon insumisos fiscales. Oye, y hasta hoy, hasta hoy. Seguro que hasta reciben fondos de esos de ayuda a los municipios que están en crisis. Esto es absolutamente... Esto ya nos desborda, requiere de mucha paciencia. En Vox hemos tomado una iniciativa al respecto. Sí, efectivamente. Respecto a los que entreguen los censos, ¿no? Todos los ayuntamientos a los que van a obligar a entregar el censo para esa consulta ilegal pueden ser disueltos por el gobierno, y eso es lo que habéis pedido. En Vox hemos pedido que el gobierno a cualquier ayuntamiento que ceda el censo para el referéndum inconstitucional e ilegal lo disuelva. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, 67. El gobierno... 67. 67, bueno, bien. El gobierno está facultado, en el caso que un ayuntamiento incumpla la ley o amenace el interés general, puede, previo voto en el Senado, disolverlo. De hecho, se ha hecho con algún ayuntamiento. Qué interesante. Será interesante saber si habéis recibido respuesta por parte del gobierno ante tal iniciativa. ¿Esto a quién le correspondería? ¿A la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María hacerlo o a quién? Orgánicamente, al ministro de Justicia, ¿a quién le corresponde? Administraciones públicas. Yo creo que son administraciones públicas, porque, es decir, a Montoro en este caso, porque, vamos a ver, en primer lugar, ceder el censo municipal, el padrón municipal, para una actividad ilegal, es algo que el gobierno rápidamente puede actuar, como digo, de acuerdo con la ley de régimen local. Pero es que además ha habido un ciudadano, que no quiere, que en un ayuntamiento concreto ha presentado una demanda porque ese ayuntamiento ha aprobado que se ceda el censo, y ese ciudadano ha presentado una demanda y ha dicho que como hagan eso, él, de acuerdo con la ley de protección de datos, inmediatamente exige que se cumplan sus derechos fundamentales. No sé si de Cabrils en Barcelona o de Cambrils en Tarragona. No, Cabrils, Barcelona. Cabrils, Barcelona. El ayuntamiento de Cabrils, y ese ciudadano ya ha anunciado que lo va a hacer. Entonces,
Claro, si ya los ciudadanos particulares hacen eso, hombre, es un poco llamativo que el gobierno, que podría simplemente disolver el ayuntamiento, ¿usted qué dice? ¿Que va a ceder el censo para una actividad ilegal e inconstitucional? Senado, votación, disuelto. No os ha contestado vuestra propuesta al gobierno, ¿verdad? Ya suponíamos. Rafael. No, yo me alegro mucho de la propuesta porque Alternativa Española, como parte de Impulso Social, esto lo hicimos ya en otoño pasado. Muchos de los ayuntamientos, en este momento hay un procedimiento administrativo abierto. Preguntabas tú, Anabel, mira, nosotros hemos promovido en otoño pasado una actuación frente a la delegada del Gobierno, que es la competente en esta materia, al ¿Qué amparo delegada del Gobierno? La del Gobierno. La de Cataluña. La de Cataluña, sí, claro. Bien. Que es la competente, según afirma el artículo 217 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el 67 de la Ley de Bases de Régimen Local. En otoño pasado promovimos este expediente. Tenemos abiertos expedientes administrativos contra todos aquellos pueblos que se manifestaron independientes, que hicieron que eran países, en fin, retirados sus banderas y demás. Y es el delegado del Gobierno el que tiene competencia, según dice literalmente la ley, para suspender y adoptar las medidas pertinentes a la protección de dicho interés. Y estas medidas se adoptan cuando se atente gravemente al interés general del Estado español, el Estado de España. Consecuentemente, facilitar los censos, que va en la línea de poder promover un referéndum para conseguir la independencia de España, contra los intereses. No cumplir con la legislación. Declararse independiente, como se han declarado varios. La ley, simplemente la ley, el artículo 117 y el 67 de ambas leyes permiten la suspensión y extinción. He de decir, y lo tengo que decir en honor a la verdad, que la delegada del Gobierno de Cataluña ha tenido actuación muy diligente en este sentido. Nosotros, a nuestro escrito, tenemos en este momento abierto 6 expedientes contra 6 pueblos a los cuales ya nos han dado traslado y está siendo, realmente hay que reconocerlo, muy eficaz en la gestión del procedimiento. No es el caso de Sasordino ya, pero hay otros casos en los cuales se le está planteando bajo procedimiento la suspensión, cierre e intervención del ayuntamiento. Y esto lo hicimos ya en otoño del 2012. Yo supongo que estas medidas, estas propuestas, pues han hecho que la gente, sobre todo que los ediles, reaccionen. Ahora, por la información que yo tengo, la preocupación de CiU y de Esquerra Republicana es extrema, porque está viendo que no se va a poder hacer con los censos, porque serán en todo caso una minoría, pero una minoría que además, como te estás contando, Rafael, va a ser perseguida por la ley, por la diligencia que acabas de relatar de la delegada del Gobierno. La preocupación, como decía, de ellos es extrema, primero porque los ayuntamientos no van a facilitar los censos. No van a facilitar los censos porque saben que van a cometer una ilegalidad y no están por la labor. Bueno, eso habrá que verlo, Vamos a verlo. Yo quiero saber, en el momento que uno, será noticia, no hay en estos momentos ninguno. Ninguno. Yo lo que estoy viendo es manifestaciones, por ejemplo, del alcalde de Lleida, que ha dicho de ninguna manera. Sí, él le ha dicho que no. El alcalde de Lleida, socialista, ha dicho de ninguna manera. Nosotros no vamos a entregar el censo a nadie. Y lo que están haciendo los nacionalistas es haciendo una invitación a los ciudadanos para que se apunten, para intentar elaborar un censo, pero ese censo sobre no es la legal, marcha. Pero eso no es legal, es para poder dirigirse a ellos. Entonces, yo creo que entre las iniciativas que está viendo, como estaba contando Rafael de su grupo, de su organización, la delegada del Gobierno y sobre todo, no nos engañemos, porque si fuera algo masivo, aquí habría un problema, porque si de repente, ¿cuántos ayuntamientos tiene Cataluña? España tiene 8.200, Cataluña tiene 870 y algo. Sí. Esto fuera que empezaran uno, otro, pero de momento no hay ninguno. Hay un tío que se gana el sueldo en Cataluña y que figura en su puerta un rótulo que dice fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, que le designa el Gobierno de Madrid, le designa el fiscal jefe, el fiscal general del Estado, que a su vez es designado por el señor ministro de Justicia, ¿no? ¿Y este qué hace? Este ha tomado parte, los expedientes nuestros ha tomado parte, ¿eh? ¿Sí? Ha tomado parte y yo he de decir, y en esto en honor a la justicia, que los expedientes que hemos promovido se han movido con celeridad, se han abierto y ya está en manos de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un problema y tanto la delegada del Gobierno como la parte de la justicia ha sido eficaz en este sentido. O sea, no podría decir lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros estamos satisfechos de este punto. Y tenemos una lista
de 16, 18 ayuntamientos, que están ya comprometidos con la situación, que además el no continuar adelante ya implicaría prevaricación. O sea, por lo tanto, sí están siendo lo suficientemente celeros. Luis. Sí, Ciudadanos en concreto presentó instancias en todos los ayuntamientos de Cataluña avisando precisamente al propio ayuntamiento uno a uno, o sea, de los efectos que podría causar... de que sería ilegal que descendieran el censo. Es decir, por tanto, yo creo que la batalla del censo es una batalla en ese sentido correcta, ¿no? Y lo decía también Anabel, o sea, en este momento, o sea, si alguien tiene que llegar a recurrir a que haya un autocenso, que la gente se vaya inscribiendo para poderme votar, pues ¿quiénes se van a inscribir? Los que están a favor de votar. Por favor, eso no tiene ningún valor. No, pero no solo que no tiene valor, quiero decir, estamos empezando... A lo que voy es al tema precisamente de que esto empieza a rayar en el esperpento. Y cuando algo empieza a rayar en el esperpento pierde la credibilidad externa y luego después también la interna, porque en este momento el bombardeo mediático que ha existido a través de las televisiones públicas, de los medios que controlan, etcétera, ha hecho ver a mucha gente que lo que está en juego realmente es algo importante para el pueblo catalán y que tienen que tener derecho a decidir y tal y cual. Y este tipo de actuaciones lo que van a hacer es que mucha gente reflexione y digan si este es un tema serio. Pero quédense con la desproporción, Nadie va con una placa al gobierno de la Generalitat, Palau de Plaza San Jaime, a colgar una plaquita que dice: aquí no se cumplen las sentencias que dice la legalidad. En cambio, ellos sí pueden poner una placa que dice: no, aquí se pone la bandera por imperativo legal. Eurico. A mí me parece muy bien que vosotros hayáis presentado iniciativas, porque bueno, pues estáis para eso y es muy loable. Yo sigo sin entender por qué la Fiscalía no actúa de oficio. Es decir, me parece bien que Alternativa Española, que Vox, que Ciudadanos presenten, y además vosotros antes que Vox, y con toda contundencia, y además hayáis recibido cumplida respuesta. ¿Por qué la Fiscalía no actúa de oficio? Es que hay un tío que cobra por hacer eso, de oficio. Es que eso debería de ser automático. La delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior. Punto segundo. A mí, pero esto es una opinión personal, quizás un poco vulgarizando el debate, a mí todos los censos en plena época de Internet y de la nube y todo esto... Es un tema muy serio, claro que es un tema muy serio, pero digo, me parece una broma, porque todos conocemos a 3 tíos que en 10 minutos tienen los censos de todos los ayuntamientos de España. Bien, otra cosa es que legalmente estemos hablando de lo que estamos hablando. Por supuesto que es un delito. Pero es que la utilización de un censo que no ha sido concedido... De cualquier tipo de datos personales. Punto tercero, me gustaría decir algo con respecto a la bandera y al imperativo legal. No entiendo, yo no soy abogado, Rafael, no entiendo por qué la ley permite esa fórmula del imperativo legal. Yo recuerdo, porque ya tengo alguna edad, no demasiada, a Juan Cruz y Dígoras, Cenarruzabeitia, jurando la Constitución por imperativo legal, a todos los diputados proetarras que por el hemiciclo han pasado jurando por imperativo legal. ¿Por qué permite eso la ley? No, es que realmente es, bueno, vamos a ver, es algo que dice, pero el juramento se cumple y por lo tanto la violación del juramento es perjurio y como tal perjurio está penado, ¿no? Pero simplemente le añaden esta coletilla, pero no tiene ninguna consecuencia. Para demostrar que están obligados. Hay países europeos donde ese juramento no sería válido. Por añadir la coletilla que no está en la fórmula. Por salirse de la fórmula legal. Si la fórmula es, la fórmula oficial y legal es, por ejemplo, juro cumplir o prometo cumplir mis deberes de diputado de acuerdo con el escrupuloso respeto a la Constitución y a las leyes. Si tú añades, y además mi suegra me quiere mucho, queda, beba Coca-Cola, queda automáticamente nulo. Pues, ¿por qué aquí no se hace eso? Oiga usted, el imperativo y nada. Usted diga esto que está aquí ¿por qué la ley y si añade una palabra más, nulo, y se va usted del hemiciclo. Pues tampoco se hace. Aquí pues así todo sale gratis. Si el problema de España es que es el país de la impunidad. O sea, no se cumple la ley, no pasa nada. Un ayuntamiento le da el censo aquí, tampoco pasa nada. Estos ponen la plaquita y no va una autoridad a quitar la plaquita, tampoco. Este no pone la bandera, el otro, y no pasa nunca nada. Un tipo le patea a un policía a la cabeza después de haberle arrancado el casco y sale por la otra puerta. Entra juzgado por esta puerta y sale por la otra puerta. Este no es un país serio. Pero lo peor es que no pasa nada con el político que no hace que pase nada. Que hace que no pase nada. Eso es lo peor en este país, porque que lo haga el delincuente, el terrorista, el que le ha pegado la patada en la cabeza, pues sabemos lo que es. Pero que es
inaceptable. Lo que no se puede admitir es que hayan políticos que consientan y se queden completamente impasibles ante esa situación. Y que haya un ministerio público, Rafael, que no actúe de oficio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por tanto la Generalitat de Cataluña no respeta según qué sentencias de los tribunales. En fin, un paso más en esta deriva soberanista que a muchos les está causando estupor en Cataluña. Ya saben que muchos empresarios ya han manifestado su miedo a que pueda producirse una situación de indefensión y así lo han manifestado. Y ante tal protesta del mundo empresarial, rápidamente los activistas del nacionalismo han puesto en marcha a sus propios empresarios para ir a la contra. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. Víctor Grífols, el presidente de la multinacional Grífols, que estaba hoy inaugurando una planta de fraccionamiento de plasma sanitario en Parets del Vallès, en Barcelona, ha aprovechado para dar ánimos a Artur Mas, diciéndole que siga adelante con lo suyo y que no se arrugue. Con firmeza y determinación se puede llegar muy lejos. Este último mensaje, presidente, también se lo dirijo a usted. Sé que lo está pasando mal. Tiene determinación. Perdone, tire adelante. No se arrugue. Tiri endavant. No s'arronsi. Andavant, no se arronsi, adelante, no se arrugue. Aquí el señor Grífols rápidamente ha sacado la bandera del independentismo para dar ánimos a Artur Mas. Parece respuesta programada. Eso está bien porque a veces da la sensación de que esto es una locura de algunos políticos que no tiene ningún apoyo. Bueno, pues este es un señor que maneja una empresa que yo creo que tiene categoría de multinacional, que exporta muchísimo, que es una empresa puntera, que investiga, que hace derivados de temas de la sangre, sobre todo, plasma, etcétera, tal, y que es un tío pues con una capacidad de influencia. Y ya lo han oído, No son los jovenzuelos, también son los que tienen responsabilidades. Sí, pero lo que este señor, supongo, sabe es que una Cataluña independiente al día siguiente coloca a su empresa fuera de la Unión Europea y fuera de la zona euro. Tú lo has oído, no se arronsi. Lo tendrá contemplado. Si él cree que eso no va a tener consecuencias sobre su empresa... Ya, pero ahí pero a mí estamos. me haría gracia oír qué diría el señor Grífols cuando presenta en la bolsa americana, cuando hacen estos roadshow que van presentando sus compañías. ¿Él va a presentarlo como una compañía del país catalán? Porque me consta que lo presenta como una compañía española, presume de ello y de hecho lo que le está comprando... Pensará que siendo una multinacional lo seguirá siendo, ¿no? No. ¿Eso pensará él? Bueno, pero yo lo que no llego a entender de este señor es... Este señor tiene una empresa muy importante, una empresa que cotiza en Estados Unidos, cotiza en Nueva York, es una empresa que ha adquirido una importancia enorme en todo el tema del plasma, está despuntera en investigación. Pero este señor, cuando va a decir que es una empresa exclusivamente catalana al margen de España, o sea, lo va a vender así. ¿Y qué va a pasar con sus exportaciones? ¿Qué va a pasar? Que pagará aranceles. ¿Que tendrá que pagar aranceles? ¿Qué va a pasar con el tema de los IVAs de sus productos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con todo el tema de los convenios de doble imposición? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues, porque hoy está sujeto a los convenios. Pero lo debe de tener todo España. contemplado, si no, no haría lo que está haciendo. Sí. Sería una barbaridad por su parte. O a lo mejor sí lo se debe desloca tener a claro Nueva York. A lo mejor se desloca a Nueva York. A lo mejor se desloca a Nueva York, pero seguro que en Cataluña no se quedará, porque no tendrá convenios, porque no estará sujeto al IVA, porque no tendrá todo el tema de aranceles. Por lo tanto, se tendrá que ir. La lógica le empujará y se deslocará a Estados Unidos. Y en breve le veremos deslocado a Estados Unidos o a Singapur o al sudeste asiático. Sí, la pregunta que aquí hay en esta mesa muchos catalanes, habría que preguntarse lo que hemos dicho sobre el asunto del avance del soberanismo o del sentimiento nacionalista. Yo casi pregunto, ¿también ha impregnado a los empresarios? También, porque a mí ya ahora mucha gente me dice, es inútil ya que el gobierno español ofreciera un pacto fiscal, por ejemplo, como pudo empezar esta historia. Dice, ya lo del pacto fiscal no nos interesa, esto ya no es una cuestión de dinero. Hago una pregunta, no sé si retórica, ¿también esto ha imbuido a los empresarios, a los que se juegan los cuartos? Pues sí, la burguesía catalana ha sido la que ha promocionado esta situación, no nos olvidemos. Ha sido la burguesía catalana la que ha empujado esto. Se puso de moda que había que ser catalanista, se puso de moda que había que ser independentista, y ellos han sido los que han empujado esta situación. Lo que pasa es que se están dando cuenta que se han metido en un jardín que no era de flores sino de cardos. Y ahora están saliendo. ¿Quiénes se quedan? Los Grífols. ¿Por qué? Porque ya no están viviendo aquí. Su negocio está en la bolsa de Nueva York.
Por eso, porque ya no estoy viviendo aquí, porque si tuviera que vivir aquí, no iba a pagar aranceles ni iba, como hemos dicho anteriormente. Pero la burguesía catalana, con todos mis respetos para los catalanes, tiene una gran responsabilidad en esto, una enorme responsabilidad, empezando por los famosos clubs sociales afamadísimos de Barcelona, donde se han hecho todos los contubernios y todas las gracias y todas las modas a favor del independentismo. Todas, yo las he vivido, en famosos y afamadísimos clubs sociales. Pero los que tienen pasta de verdad como Lara, con una multinacional de verdad como es Planeta, en fin, Grifols... Bueno, en Barcelona hay mucha pasta y mucha gente tiene una dimensión, pero Planeta es elefantiásica. Lo de Grifols ya han dicho que el día después de la independencia se van a Cuenca. No, pero te voy a decir una cosa, Planeta no es elefantiásica al lado de Grifols. Grifols es una empresa muy potente, muy importante. Más grande, con mayor capitalización que Planeta. Con mayor capitalización que... Sí. Grifols es muy... Oye, las cosas como son, al pan pañal y lo vino, ¿no? Claro que es. Pero probablemente la más grande, me atrevería a decirte, probablemente la más grande de Cataluña y una de las más grandes hoy sería de España. Y te vuelvo a pedir, adquirió una compañía en Estados Unidos que es con un peso específico importantísimo el que tiene. Hombre, pero yo creo que yo no creo que le haya dado esa opinión en calidad de empresario, aunque lo hiciera en un acto empresarial y siendo empresario de una importante multinacional. Yo creo que ha dicho lo que le salía de dentro porque se creía que se lo podía permitir y nada más. Que no lo iba a ver nadie. No, que no lo iba a ver nadie, no sabría seguramente que iba a estar en todo, pero se lo quería permitir. O sea, y en vez de primar la razón, pues le ha primado pues el sentimiento de lo que quería trasladar y sentirse bien. O sea, que es un error, que lo que está diciendo precisamente las razones las estáis dando, que están ahí, pero que yo no creo que él haya calculado si le interesa su empresa, su multinacional o no. Le ha dicho, pues tira para adelante porque se sentía bien y se lo pedía al cuerpo, que no creo... No. Un empresario de estos no toma una decisión de avanzar. Yo no le doy esa... No puedo dar credibilidad. Un señor de estos mide palabra a palabra. Y este señor mide palabra a palabra, te insisto, porque tiene su empresa cotizada en Nueva York, en Estados Unidos, y le importa un bledo lo que esté pasando en Barcelona. Él no está midiendo las consecuencias, pues porque él ya está fuera. Pues me estás dando la razón, pero no ha opinado como empresario. ¿Quieres decir que le importa un bledo que mañana su empresa se hunda en el mercado continuo? Su empresa en Cataluña es la punta de un iceberg de una estructura internacional impresionante. Te lo digo ahora, no, hay que conocerlo. Sé perfectamente lo que es Grifols, pero que no le importa tres narices lo que le pase a Grifols en el mercado continuo. Grifols es muy dependiente de la bolsa española, mucho más que de la bolsa americana. No. Pero mira, me lo pones peor. Si realmente él ya ha situado sus intereses a nivel global de tal forma que una eventual independencia de Cataluña apenas le afecta, y debido a eso dice las barbaridades que ha dicho, entonces lo que demuestra es que es muy mal catalán y un irresponsable. Porque una vez se ha puesto él a cubierto, se permite enviar al resto de Cataluña a la catástrofe. Ojo, y este señor tiene operaciones en el territorio nacional, en peligro. En peligro porque suministra los principales hospitales de este país. Exactamente. Porque Pero es igual. plasma... Él está en lo suyo, no te arrugues, que yo estoy contigo más. Eso es lo que ha dicho. Bueno, vamos a echar un vistazo ya al kiosco, a ver cuáles son las portadas de los periódicos que podrán encontrar mañana. Empezamos por el diario El Mundo, donde el principal titular va destinado a un asunto que hemos abordado también hoy aquí en El Gato. La audiencia arresta a Bolinaga para juzgarle por otro asesinato. El juez considera que fue el autor material de la muerte del cabo Ramos. Solo podrá salir de casa para recibir tratamiento médico escoltado por la Ertzaintza. En la fotografía podemos verle a Bolinaga, le ven ahí con gorra, en el momento de su llegada a los juzgados de Vergara, desde donde declaraba por videoconferencia. En la parte inferior de la portada encontramos Zarzuela y exministros niegan que el rey fuera el elefante blanco del 23F. A raíz, ya saben, de todo el asunto del libro de Pilar Urbano. Seguimos con el diario ABC. También portada destinada a Bolinaga, le vemos en la fotografía en el momento de llegar a los juzgados de Vergara. Y destaca prisión domiciliaria para Bolinaga por el asesinato de un guardia civil. El juez cree que fue este etarra quien mató de 2 disparos a Antonio Ramos en 1986. Parte inferior de la portada, también para el mismo titular, La Casa del Rey califica el libro de Pilar Urbano de pura ficción. Seguimos con el diario La Vanguardia.
que lleva este asunto del libro de Pilar Urbano. El principal titular para destacar: la zarzuela reivindica el papel del rey el 23F. Exministros de Suárez descalifican el libro de Urbano sobre el presidente. En un gesto inusual, la Casa Real sale al paso de una ficción difícil de creer. En la columna de la derecha, en el centro, un poquito más abajo, podemos ver Grífols, president más, no se arrugue. Es un recuadro de llamadas sobre la información de la que le estábamos contando ahora. Víctor Grífols, el presidente de la compañía Grífols, dando ánimos al presidente Artur Mas para seguir con su cruzada independentista. Y terminamos nuestro resumen de prensa con el periódico de Cataluña, que lleva a portada el drama de la inmigración, 4 años para frenar el drama, cumbre Europa-África en Bruselas, con esa fotografía en la que podemos ver, bajo el titular de La valla de la vergüenza, a esos inmigrantes que durante horas han permanecido encaramados a lo alto de la verja de Melilla, hasta que finalmente el cansancio les ha ido venciendo. Refleja la fotografía el momento exacto en el que la Guardia Civil ayuda a rescatar a uno de esos inmigrantes que sufría una lipotimia estando encaramado en lo alto de la valla, que iba a caer, le estaban sujetando sus compañeros y el Guardia Civil le ha rescatado. A la derecha, en titular, podemos ver Aguirre se da a la fuga mientras le multa a un agente de tráfico. Esperanza Aguirre, la presidenta del PP de Madrid, ya se lo hemos contado, ese incidente que ha protagonizado hoy en la Gran Vía madrileña. Sí, Telma y Luis. Qué bonito. Que se ha dado a la fuga. Lamentable, claro que sí. En fin, señores, hoy queremos mandar un saludo a la Universidad de Valladolid, que ha iniciado hoy su congreso sobre España y la Iglesia Católica. Mañana tendré ocasión de visitarles en la Universidad de Valladolid. Estoy invitado a ese curso. Desde aquí les mando un saludo a todos ellos. Pero mañana ya saben que tenemos Gato también, siendo viernes, y en el que, como les hemos avanzado, abordaremos el tema de la guerra de Sidi Ifni. También el fin de semana estamos incrementando ya la programación de Intereconomía de Televisión, y a la hora del Gato, tanto sábado como domingo, encuentran Lágrimas en la lluvia. El sábado con el tema Diálogo de Culturas, el domingo Crisis Económica. No se lo pierdan, poco a poco iremos sumando nuevos programas a la programación de Intereconomía. Nos estamos acercando al final del Gato. Quizás sería hora de saber... Es el momento de saber quién se lleva el gato al agua. Pues Beatriz, sácanos de dudas, haz el favor. Pues el gato de esta noche, el comentarista pues, que ha tenido más éxito en las redes sociales, ha sido Alejo Vidal Cuadras. Alejo Vidal Cuadras, enhorabuena por ese gato, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Que lo vean ustedes con buena salud. Eso espero, y muchos más, que cumpla, ¿eh? Muchas gracias, don Alejo Vidal Cuadras, por habernos acompañado. Muy buenas noches. Anabel Díez. Buenas noches también, muchas gracias. Eurico Campano. Gracias, don Javier. Buenas noches. Muchas gracias. Luis Salvador. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y don Rafael López Diegues, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Horcajo, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos vamos a dormir un ratito y sobre todo aprovecho para recordarles que tienen que aparcar bien. No aparquen en cualquier sitio. Está muy feo. Les vemos mañana en El Gato al Agua, como siempre. Hasta mañana. Muy buenas noches.